Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 29 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy buenas. ¿Qué tal? Ahora, al oír esto de que ya es el 29, me ha parecido que estamos a punto ya de tener que hacer una fiesta, yo creo. Me parece que sí. Cuando lleguemos a los 30... ¿A los 30? Bueno, ok. A los 30, en los 30 se suelen hacer fiestas de cumpleaños, ¿no? Pues fiesta del podcast. Y yo tengo 30, así que todo perfecto. Ah, sí, perfecto. Todo encaja, todo encaja. Me gusta. ¿Cómo va, Guille? ¿Todo bien? Sí, todo estupendo por aquí, con ganas de podcast, la verdad. Mucho más tranquilo que el anterior episodio, que tenía el festival y que estaba hasta arriba. Ahora ya puedo respirar y disfrutar de las entrevistas y las conversaciones de frikis. Está muy bien. Para eso estamos acá, exactamente. Exacto. Bueno, muy bien. Antes de avanzar para contarles acerca del episodio de hoy, les tenemos que hablar de nuestro patrocinador, que es la mejor herramienta en línea para creación, traducción y edición de subtítulos y de closed caption para todos los idiomas. Tiene una interfaz web muy intuitiva y fácil de usar que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en el sitio web una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y en el episodio de hoy vamos a charlar con Pablo Muñoz Sánchez, la otra mitad de Traduversia. Ya tuvimos en el episodio, hace unos cuantos episodios en la temporada 1, a Rafa. Y hoy vamos a charlar con Pablo, que es también traductor de inglés y español, con unos 10 años de experiencia, principalmente en localización de videojuegos, tema del cual vamos a charlar un montón en el episodio de hoy, aplicaciones móviles y software, y también transcreación y traducción de textos de marketing. Bueno, ha traducido juegos de las sagas de Metroid, Fire Emblem, de Nintendo, y ha trabajado como revisor en las oficinas de Google en Madrid a través de la agencia Vistatech. También es el autor del manual de localización de videojuegos que se publicó en 2017 de la editorial Síntesis, un manual muy práctico, como todos los cursos que dan ellos en Traduversia, pero este manual, para quienes quieran empezar en localización de videojuegos, lo recomiendo un montón porque es realmente súper práctico, súper didáctico, una herramienta fascinante para meterse en este mundo. Y bueno, y ahora como docente se concentra principalmente trabajando en Traduversia, pero también fue profesor de diferentes másters de traducción y de localización. Estuvo como docente en la Autónoma de Barcelona, en la Alfonso el Sabio de Madrid y también en el ISTRAD en Sevilla. Bueno, así que hoy vamos a charlar con él sobre videojuegos, vamos a hablar también sobre control de calidad, que es lo que hace bastante ahora en sus trabajos en software. Y bueno, de todo un poquito, sobre todo, como siempre en este programa nos gusta charlar también de los recorridos profesionales, y creo que el recorrido de Pablo es un recorrido con el que muchos podemos identificarnos y con quien también se pueden identificar a quienes que todavía están empezando a recorrer el mundo de la traducción, pero quieren por ahí vivirla de la manera que la vivió él. Así que realmente les recomiendo mucho este episodio porque va a estar muy bien. Y además vamos a tener nuestras secciones. Vamos a comenzar el episodio de hoy con el laboratorio visual. Hoy vamos a conocer algunos programas para hacer transcripción y guiones de doblaje, tema que todavía no habíamos tocado demasiado en nuestro podcast, pero vamos a ver algunas que otra herramienta para dedicarnos a ver estos casos en donde tenemos que crear un guión de cero o hacer una transcripción en determinados tipos de formato y queremos facilitarnos las cosas con alguna herramienta. Y bueno, después de la primera mitad de la entrevista vamos a tener los minutos divulgativos con Blanca, Que van a ser sobre una tesis doctoral nueva que se ha leído en la Universidad del País Vasco. La ha llevado a cabo Olaya Andaluz. La tesis la han dirigido Raquel Merino y María Pérez López de Heredia, que conocéis de Vispatap. Es una tesis sobre traducción teatral. No hemos hablado mucho de traducción teatral en este podcast y que seguro que tendremos que explorarlo más en otros episodios, pero al menos será una pequeña introducción.
Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Sí. Me gusta. Tenemos que traer a alguien para hablar de traducción teatral en el podcast. Me parece un tema súper interesante. Y después de la segunda mitad de la entrevista con Pablo, vamos a cerrar el episodio con los subtítulos con carácter, Guille. Pues esta vez me he dado el lujo de elegir el tema por puro capricho. Y es que ha salido la serie de Moon Knight, El Caballero Luna, con dos de mis actores favoritos, Oscar Isaac y Ethan Hawke, que me encantan. Además, me consta que es la primera serie que subtitula a un colega mío traductor, que siempre hace doblaje y que esta vez pues, ha hecho sus primeros pinitos en subtitulación, y tengo muchas ganas de hablar de ella y de analizarla. Y bueno, y además también, claro, para cerrar un poco el ciclo este de Loki, WandaVision y demás, pues darle un enfoque diferente. Muy bien. Va a ser un ciclo imposible de cerrar porque va a seguir sacando series de Disney. Va a explotar a todos los personajes habidos y por haber que nunca en tu vida escuchaste nombrar, y van a seguir sacando series, así que va a ser un ciclo eterno. Pero bueno, muy bien, excelente. Bueno, muy bien, y vamos a comenzar entonces el episodio de hoy y empezamos ya mismo con el laboratorio audiovisual. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 29. Hoy vamos a hablar de herramientas gratuitas y pagas para transcripción. Vamos a comenzar con una herramienta gratuita, Easy Transcript. Este programa nos permitirá hacer las transcripciones desde cero para aquellos casos en los que el audio no sea muy bueno y obtengamos malos resultados de funciones gratuitas de transcripción como la de YouTube, o simplemente por cuestiones de confidencialidad tenemos que transcribir videos que no podemos subir a plataformas en línea. Cuando abrimos Easy Transcript, simplemente hacemos clic en el botón Create Transcript y luego nos aparecerá una ventana que nos preguntará dónde queremos guardar la transcripción. Después nos pedirá el nombre del archivo y normalmente vamos a ponerle el mismo nombre que el video que transcribiremos. Tras hacer esto, daremos clic en Next y podremos cargar el video. Luego hacemos Next nuevamente y dejamos las preferencias tal y como nos las ofrece el programa y ponemos clic en Finish. Esto nos llevará a la ventana principal del programa y veremos el video del lado derecho, y del lado izquierdo tendremos el espacio para hacer la transcripción. Allí podemos configurar el zoom y el tamaño y tipo de letra con el que se nos generará el documento. Antes de empezar a transcribir, podemos ver algunas de las configuraciones y atajos que nos permitirán usar el programa de la mejor manera posible. Para esto vamos al menú Options y allí empezamos por Player, donde veremos los atajos de teclado para retroceder y avanzar y para detener y reproducir el video. En la solapa Text Module podemos definir a los personajes o interlocutores del video que transcribiremos. Estos estarán vinculados también a un atajo de teclado para no tener que escribir los nombres cada vez que transcribimos una intervención. Una vez hecho esto, volvemos a la ventana principal y usamos los atajos de teclado para los personajes y vamos reproduciendo el video para ir transcribiendo. Una cosa interesante que tiene el programa es que cuando pongamos Enter, luego de transcribir una intervención, nos agregará automáticamente el código de tiempo donde hemos terminado esa intervención. Al finalizar, vamos a ir a File Export, Export Document, y allí elegimos el lugar donde guardaremos el archivo y le ponemos el nombre. Puede guardarlo en distintos formatos, pero el más clásico será Word. Entre las opciones gratuitas, además de YouTube, no se olviden que hay otras redes sociales que también permiten subir un video y generar a partir de eso un guión que después podemos corregir. Por ejemplo, el caso de Facebook. Lógicamente, en estos casos vamos a tener que tener mucho cuidado porque hay videos que son confidenciales que no podemos subir a estas plataformas. Además de estas herramientas gratuitas y algunas bastante simples que existen también dentro del plano del software libre, tenemos varias alternativas pagas, ya que el software de transcripción se ha vuelto algo muy popular en los últimos años. La mayoría de las alternativas pagas incluyen la función de transcripción automática para que no tengamos que transcribir de cero, sino para que simplemente podamos corregir la transcripción que genera el programa. Algunas buenas alternativas para hacer esto son Trint, Rev, AmberScript, Transcribe y HappyScribe, del cual ya hemos hablado en esta sección del podcast. Para finalizar, hablaremos de la aplicación Transcribe de Una. Esta función más profesional está pensada directamente para el mundo audiovisual y es muy útil para la creación de guiones y listas de diálogos, que también se pueden exportar en formato Word. Transcribe tiene en estos momentos un costo de $60 al mes o $600 al año.
En Transcribe, cuando comenzamos, al igual que en las otras aplicaciones de Una, debemos crear un proyecto. Hacemos clic en New Project, le ponemos un nombre y le damos clic a Create. Luego, también hacemos lo mismo que en las aplicaciones Create y Translate. Vamos a Media, Open Video Audio File y elegimos el video del cual haremos la transcripción. En el menú Transcribe, Custom Columns, podemos definir las columnas que queremos que tenga el archivo de transcripción que exportaremos. Lo básico será crear una columna para personajes y luego a la derecha, en la opción Add Item, iremos cargando todos los personajes que vayamos teniendo en la transcripción. Podemos agregar cuantas columnas necesitemos para el tipo de guión que tengamos que hacer. Luego usaremos los atajos clásicos de Una para ir generando las diferentes intervenciones y marcar la entrada y la salida de los personajes. Una vez terminado el trabajo, iremos a Transcribe, Export Script to Word y se nos aparecerá una ventana donde podremos cargar los datos generales de la productora, la serie, el nombre del capítulo, es decir, todo lo que normalmente aparece en un guión profesional y bien hecho. Además, elegimos los datos que queremos que salgan en el guión final, como los tiempos de entrada, salida, las duraciones, las columnas que creamos y todo lo que tengamos ganas que aparezca en el documento final. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @tradugeek, o en Twitter en d_santilli. Hasta la próxima. Bueno, y ya estamos acá con Pablo Muñoz Sánchez. Hola Pablo, gracias por estar en Sincronía. Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Y Blanca. Hola, ¿qué tal? Hola Guille y Blanca, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que es un placer tenerte porque la verdad que Pablo ha demostrado desde el día 1 ser un fiel oyente en Sincronía, así que en realidad lo invitamos porque salió sorteado entre los oyentes del programa para venir. y bueno, la verdad es que realmente para este podcast que hacemos con todo un esfuerzo y con lo difícil que es difundir entre tantas opciones y posibilidades que hay en las redes, la verdad que contar con la ayuda de un influencer como Pablo para que de forma natural cuenta y habla de que le gusta el podcast y lo difunde, la verdad que es algo que nos complace mucho tenerlo desde el primer día. Y desde el primer día que también lo queremos invitar, así que finalmente hemos encontrado el momento para coincidir y para hablar. Así que, de verdad, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias a vosotros porque para mí es un auténtico honor, como bien has dicho, Damián, soy un auténtico fan vuestro. Os escucho de las maneras que uno quizás no se imagina, paseando, fregando los platos. En la ducha. La ducha, mira, fíjate, la ducha concretamente no. Pero sí, entrenando, incluso aprovecho ese ratito para ir a sacar la basura, que son 5 minutitos, y digo, voy a escuchar esos 5 minutos que me faltaron de los minutos divulgativos y demás, lo escucho en ese momento, o sea que hay que aprovechar el tiempo. Muy bien, todo el mundo a tomar ejemplo de este invitado, por favor. Aprovechad cualquier momento de tiempo libre para ir a vuestra plataforma de podcasting y buscarnos. Eso Sí. es lo que cambia. A mí no se me ocurre nada mejor que cuando uno está haciendo ejercicio escuchar en Sincronía. O sea, me parece que es la mejor cuando vamos en el auto, en el tren. ¿No, Pablo? O sea, en Sí, cualquier sí, lado. te motiva, vamos, a tope, haces más repeticiones de las que pensabas que iba a hacer. Sí. Que conste que lo dices de broma, pero a No, mí, no, yo en recuerdo que serio. me lo dijeron por Twitter, que nos escuchaban mientras hacía ejercicio, y digo, bueno, pues como tengas que hacer ejercicio una vez cada 3 semanas, lo llevas claro, porque... No. Todos los días hay que hacer, un poquito. Por suerte el programa dura 1 hora y media, así que por lo menos, Sí, aunque sea compensa un poquito. En sincronía, cuidando vuestras arterias desde 2020. Qué bueno. Bueno, Pablo, vamos a comenzar esta entrevista con una pregunta que solemos hacérsela a todas las personas que vienen a este podcast, porque creo que en cierta medida ayuda mucho a humanizar, si se quiere, porque una de las cosas que pasa cuando uno ve a los traductores o las traductoras exitosas en las redes y demás, dice, bueno, pero yo nunca voy a ser así, sobre todo el público joven y demás. Y entonces, contanos así brevemente lo que tengas ganas de cómo fueron tus inicios en traducción y después en lo que va a ser el tema de nuestra primera parte de la entrevista de hoy, que es tus primeros trabajos en videojuegos. Sí, bueno, brevemente, a ver si soy capaz de... Simplemente porque tenemos muchas cosas para hablar con vos, así que no quiero que se nos quede nada fuera. Sí, lo digo que igual, a ver si pasamos a la segunda pregunta, que me enrollo aquí y madre mía.
Bueno, pues voy a intentar hacer esta semblanza remontándome a mis orígenes, pero voy a intentar ser breve, ¿vale? Y es que yo reconozco que mi devoción por la traducción empieza desde muy chiquitito, desde muy joven. Precisamente porque los videojuegos en aquel momento pues era muy raro traducirlos. Y gracias a eso pues aprendí inglés con los videojuegos. Me acuerdo que mi hermano jugaba, que era bastante mayor que yo, él jugaba y yo me ponía al lado, no entendía nada, pero bueno, estamos ahí con los diccionarios y demás y poco a poco empecé a aprender más inglés. Y no sé por qué, si os soy sincero, recuerdo que cuando comprabas un juego físico y te venía el manual, cosa que ahora no pasa por desgracia, pues tenía un ordenador ahí de mi padre muy antiguo y demás, y cogía el manual y me ponía para aprender inglés. O sea, no tenía suficiente con los deberes que me enviaban, que tomaba el manual y lo traducía. Como el que se pone a traducir letras de canciones, que seguro que alguno de lo que nos escucha Seguro. lo ha hecho. Pues yo lo hacía con los manuales de videojuegos. Esto sí que no lo escuché nunca. Sí, por eso, digo, lo tengo aquí en exclusiva para En Sincronía, ¿no? Traducíais los nombres de los hechizos y demás. Y así pasaba las tardes. Fijaos tú, qué tontería. Y bueno, poco a poco pues fui conociendo lo que se conocen los emuladores, que no sé si os sonará, pero bueno, quizás no es muy legal a día de hoy, pero bueno, en aquel momento era una forma de pensar que no existían todos estos servicios online, de Nintendo Switch Online para jugar a estos juegos de la Super Nintendo y la Nintendo. Entonces, bueno... Estamos hablando de década del 90, más o menos. Sí, al principio del 90. Incluso finales más bien, que era finales, sí. Cuando llegó Internet a mi casa. Y bueno, pues había ahí una comunidad para descargar, ya digo, o sea, reconozco que en aquel momento, pues, bueno, y ahora tampoco es legal, pero bueno, era una forma de revivir esos momentos, ¿no? Y había una comunidad que se dedicaba a traducir videojuegos. Era un poco hackers, para que nos entendamos. Y yo tendría 13, 14 años. Y la gente esta se documentaba muy bien todos los procesos de cómo traducir utilizando herramientas que habían programado ellos mismos. Y pues me puse a descargar. Yo era una persona muy curiosa y que creo que es una gran característica que debe tener todo buen y buena traductor y traductora, la curiosidad. Y bueno, pues me puse a trastear y esos juegos, los que había jugado yo en inglés en mi infancia, pues por amor al arte, de verdad, pues me puse a curiosear, a probar y pues lo traducía todo. Igual que los manuales de los hechizos y de todas estas cosas, pues lo hacía con videojuegos y luego, bueno, de forma altruista, sin ganar dinero ni nada, pues todo eso se publicaba en internet y ya digo... Y se publicaban las traducciones, o sea, estabas en una comunidad que publicaba las traducciones, sí. Efectivamente. No se difundía el juego en sí, porque eso sí que era ilegal realmente, pero bueno, estaba la traducción para que el que quisiera, pues lo probara y demás. Y bueno, todo esto lo cuento porque al final... En ese proceso yo aprendí muchísimo, porque claro, es que estamos hablando de hace ya bastantes años. Y ahora pues hay muchísimos cursos de localización de videojuegos, de traducción en general y demás. Y para mí la formación fue trastear de forma de lo más curiosa posible esos videojuegos. O sea, es que recuerdo que incluso llegué a aprender las instrucciones del procesador de la Super Nintendo para poder editar algunos juegos. O sea, una cosa muy, muy básica, lo que aprendí. Obviamente no soy programador ni ingeniero, pero que al final es que la curiosidad y las ganas de aprender pueden con todo. Y recuerdo que, como anécdota, me suena que en el programa que tuviste con Rafael López, ¿no?, mi compañero de Traduversia, pues él decía, ¿no?, que en la carrera a veces no salía porque se quería quedar encerrado trabajando con el AEGISAP, creo que era, o sea, Title uno de estos programas. Creo que era la GISAP. Sí. El AEGISAP, sí. Pues... Él siempre cuenta esa historia, de que en vez de tener amigos, él usaba la GISAP. Exacto. Lo contó acá en el programa, no sé si ya se arrepintió de haberlo contado, pero lo volvemos a decir. Se la voy a repetir por todos lados cuando escuche la gente, así que... Lo lamento mucho. Sí. Exacto. Y bueno, pues a mí me pasó algo parecido, que yo no tenía tanta idea de hackear estos juegos, ¿no?
y me acuerdo que un grupo portugués pues fue capaz de desarrollar unas herramientas para traducir un videojuego que a mí me encantó. No sé si le sonará a alguien de la audiencia o a alguno de vosotros, se llama Phantasy Star 4. No es el Final Fantasy, Phantasy Star. Era para Mega Drive o Sega Genesis, como creo que se conocía en Latinoamérica. Y yo recuerdo que iba a viajar con mis padres por Semana Santa a ver a mi abuelo y yo, claro, tenía las herramientas para traducir el juego que a mí más me había gustado de pequeño. Y yo era como, no podemos irnos más tarde, es que quiero quedarme traduciendo. De verdad. No quiero ir a ver a mi abuela. ¡Wow! Esto supera lo que nos contó Rafa, ¿eh? Sí. Decirle a gente, no me voy a tomar cerveza. Es que me estoy pasando muy bien traduciendo. Sí. Bueno, quizás era muy joven para beber cerveza, pero sí. No sé, era una cosa que ya digo, devoción. Por eso. Devoción. Que digo que en plan más juvenil me parece aún más grave, por eso digo que lo supera. Sí, bueno, que también iba con mi amigo a jugar al fútbol y todas estas cosas, ¿eh? O sea, no estaba siempre encerrado. No quiero dar la sensación del friki encerrado en casa y demás. No. Hombre, algo de contacto social has tenido que tener porque luego sabes ver el lenguaje coloquial y esas cosas que solo ocurren en sociedad, así que... Efectivamente, sí, por eso digo, está bien. Ese es el motivo por el cual tenía contacto con la sociedad. Exacto. Para poder decir mejor después. Has salido de la cueva de vez en cuando. Sí. Bueno, pero para que luego digan que a veces los videojuegos es una cosa muy solitaria, en realidad he jugado muchísimo con mis amigos en casa o en mi casa o en la de otros amigos, o sea que ese aspecto positivo de socializar con los videojuegos está ahí. Bueno, todo esto lo cuento porque dirás, vaya rollo me está contando aquí Pablo Muñoz, no quiero saber su vida. Porque al final esto lo relaciono con este famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? Que habla, no sé si os sonará. El de Stanford. O le sonará a la audiencia, de conectar los puntos. Exacto. Eso, Guillermo, de conectar los puntos. Sí. Todas estas cosas que yo hacía en plan friki, madre mía, qué locura, estás perdiendo el tiempo. Pero yo me lo pasaba súper bien. Todo esto, yo no sabía que más adelante, cuando yo había hecho ya la carrera de traducción e interpretación en la Universidad de Granada, en España, y después de mi primer trabajo, donde aprendí muchísimo de traducción técnica, era una agencia de traducción que se llamaba Broadlink, que aprendí mucho ahí, y fue cuando me contactó una persona para ver si estaba interesado en hacer una prueba para Nintendo. Bueno, todo esto viene porque tenía un blog que se llamaba Algo Más Que Traducir, ¿no? Y me conocieron a través de ese blog. Y claro, o sea, realmente yo, si no me equivoco, yo miraba la oferta y ponía como que pedían 5 años de experiencia. Yo no tenía ni uno. La paradoja siempre, para empezar. Sí. Pero bueno, vieron que como difundía un poquito, ¿no? Cosas de localización a través de mi blog, pues dijeron, bueno, este chico parece que tiene algo de idea, ¿no? Y dije, bueno, te mandamos la prueba y que no se pierde nada. Y claro, cuando yo hice la prueba de Nintendo, que no puedo hablar por desgracia mucho de ella, realmente yo estaba muy asustado, ¿no? Porque dije, ostras, es que ya digo, es que en aquel momento no existían cursos de localización y demás. Y claro, yo abro ese archivo de Excel, bueno, digo Excel porque no es nada confidencial, porque muchas veces en videojuegos se trabaja con Excel, y dije, Dios mío, mi vida, no tengo nada. Claro, tierra trágame, pero tuve ese momento de pánico, pero cuando ya me puse algo más tranquilo a mirarlo todo, todas las pestañas, dije, espera un momento, pero si es que esto es bastante parecido a lo que hacía yo de pequeño traduciendo videojuegos. Aquí veo que, esto es un código, esto es una variable. Vaya trampa me han puesto aquí, que sé que esto tengo que cambiarlo de sitio. Es una etiqueta que no la tengo que tocar, o sea, modificar lo que es la etiqueta en sí, pero sí tengo que cambiarla de sitio, porque es un nombre, ¿no? Y creo que gracias a toda esa experiencia curioseando, fue como conseguí superar la prueba de Nintendo sin tener tanta experiencia. Un año, como os digo. Y así fue pues como llegué. ¿Y vos habías dejado de hacer ese tipo de trabajos antes de empezar la carrera? Uno cuando se vuelve adulto ya no puede hacer más ese tipo de cosas. Sí, ahí me ofrecían irme de cerveza y ahí igual sí que me iba de cerveza. Okay. No me quedaba traduciendo. Ahí sí es verdad. Bien. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno,
quería contar esta historia porque a veces que uno no sabe cómo en el futuro lo que haga le puede repercutir. O sea, a lo mejor no es un caso tan concreto como este, pero a lo mejor pues te ha interesado mucho las arañas, yo qué sé, te toca traducir alguna cosa sobre arañas en el futuro, por ejemplo. Sí, sí. Es una cosa así que, no sé, me parece curioso. Sí, está muy bien esa idea de transmitir creo que en la traducción no sé si hay muchas otras profesiones que te permiten eso, ¿no? Decir, bueno, cualquier otra cosa que uno tenga de interés, de alguna manera podés llegar el día de mañana a unirlo con tu profesión como traductor o como traductora, entonces está bueno eso, tenerlo presente. Exacto. ¿Y qué nos podés contar de cómo fue esa experiencia de Nintendo? Bueno, pues la verdad es que trabajar en Nintendo reconozco que fue increíble. Una de las máximas que tengo, sé que es un cliché que se dice muy a menudo, ¿no? Lo de rodéate de gente más inteligente que tú. Y creo que precisamente en Nintendo conocí a gente definitivamente más inteligente que yo. No quiero decir que yo fuese tonto, ¿no? Pero algo tenía que tener si llegué a pasar la prueba y demás. Pero que al final, quizá la gente puede ver ahora mi trabajo, los cursos que doy y demás. Guau, es que Pablo es que sabe mucho y demás, pero realmente pues fue a experiencias gracias como a las de Nintendo, que yo a lo mejor no era tan creativo como puedo ser hoy. Y vamos, por supuesto siempre estoy en proceso de mejora, ¿no? No quiero decir que ahora sea súper creativo, siempre puedo hacerlo mejor. Pero fue, o sea, tener la posibilidad de estar en una oficina, ¿no? Que hoy en día, pues, quizá el mundo de la traducción a veces es un poco solitario, ¿no? Estás ahí en tu casa y demás. Y reconozco que trabajar en oficina me ayudó muchísimo a consultar muchas cosas con colegas de profesión, y esa experiencia fue muy enriquecedora. Y también me gusta hacer hincapié, porque siempre se habla de los traductores, traductoras, revisores, revisoras, pero de verdad me gustaría destacar la labor, pocas veces reconocida por suerte, por desgracia, de los testers, de los que hacen el control de calidad lingüístico, los que cuando una vez ha localizado, traducido todo, implementado el texto en un juego, alguien tiene que probarlo. A veces es el traductor, pero otras veces pues no hay tiempo y son pues, los testers los que se encargan de ese primer filtro. Claro. Alguien tiene que sacrificarse, ¿no? Sí, por supuesto. Y no sé, para mí es que son una figura importantísima, porque al final es como lo más parecido al público objetivo, ¿no? No necesariamente tienes que ser un gran jugador para ser tester. Y es realmente como se muestra en las series. Hay una serie de Apple que seguro viste que se llama Mythic Quest, que está muy buena. Sí. Y que tienen literalmente a dos personas en un lugar encerrado jugando al videojuego todo el día. Es literalmente así. Sí, la verdad es que, bueno, habrá de todo y seguro que cada empresa pues tiene su forma de trabajar, ¿no? Pero yo recuerdo que tuve la gran suerte, no sé si a día de hoy se podrá hacer, porque imagino que están separados en plantas, pero en aquel momento yo tuve la gran suerte de incluso poder sentarme con los testers, de poder haber traducido el videojuego y decirle, chicos, chicas, cualquier cosa me la comentáis, lo vemos, porque al final uno piensa en tester y dice, bueno, pues se dedican a decir, oye, el texto se sale de la ventana, aquí hay una errata, cosas entre comillas básicas, pero a mí lo que me gusta de un buen tester, y lo que aprendí en Nintendo es cuando hay gente que va más allá. Y hay que tener en cuenta que en aquel momento al menos el juego siempre estaba en desarrollo, no estaba el juego terminado y luego se traducía, sino que esto es muy habitual hoy en día en videojuegos, ¿no? Que el juego se traduce mientras se desarrolla, básicamente, para que se pueda lanzar en todo el idioma en el momento de, pues eso, en el día de lanzamiento. Y claro, poder estar con ellos y aprender y ver que incluso planteaban lo que se hace como bug, ¿no? Un informe de error, un fallo, lo planteaban incluso, se fijaban en cosas incluso de lógica del videojuego, porque por un lado, como digo, el juego estaba en desarrollo y a lo mejor nadie había pensado en una cosa que estaba mal desde el punto de vista lógico de la historia. Claro. Porque al final no solo se comprueba el español en este caso, o el francés, el idioma que sea, sino que también, pues bueno, se hace un trabajo, hay mucha, por lo que vi yo al menos, había mucha visión en equipo. Entonces, cuando había un error de significado en español, por ejemplo,
pues yo recuerdo, bueno, esto no solo de Nintendo, no creo que sea algo así súper confidencial ni demás, esto lo he visto en otras empresas, por eso lo cuento, que al final se comprueba si eso afecta a otros idiomas, porque a lo mejor, no lo he contado, pero esto sé que lo contó Karma Mangirón, ¿no? Cuando habló de localización de videojuegos. En el caso de Nintendo, claro, es una empresa japonesa, lo más habitual es traducir del japonés al inglés y luego del inglés al resto de idiomas. Entonces puede ser que realmente el error estuviera en la traducción del japonés al inglés. Claro. Y por eso todos los idiomas estaban mal, básicamente. Claro, Entonces, claro. ya digo, aprendí mucho de mis compañeros traductores, pero también muchísimo de los testers. Y por eso quería aprovechar esta pregunta para destacar esa figura muchas veces olvidada, como has dicho también, ¿no? En la serie esta, ¿no? Es muy buena esa serie. Parece que están ahí, ¿no? Encerrados y que el Sí. último mono, pero para mí me parece que son vitales. Y te quizás lleva... porque ahora me dedico, perdón, Damián, Sí. un segundito, que quizás porque ahora también me dedico mucho a revisar más que a traducir, ¿no? Y es que la importancia que tienen los testers es muy, muy grande, sí. Guille... Perdona, Damián. No, está bien. Ahora eso que decías de los testers, por alguna razón me ha remontado a mi adolescencia, porque tengo una anécdota relacionada justo con esto, con un error Sí. de lógica, y esto era con la PlayStation, la primera, y era un juego de Harry Potter. Había una escena en la que tenías que ir en unos vagones en el banco este de los magos, el Gringotts, y era como súper difícil, y cuando llegabas al final llegaba uno de los duendes de estos y te decía, ¿te importaría repetirlo? Y pone sí, no, y yo me quedé, ¿pero qué hago? O sea, si es sí, es que me importa, entonces no quiero repetirlo, y si es no, es que no me importa, así que adelante. Y al final usé mi lógica y dije sí, y me hizo repetirlo. Y era muy difícil, era un nivel muy difícil y me cabreé mogollón. Ostras, qué mal momento. Por eso te acuerdas bien, ¿no? Tuviste que repetirlo. Sí, claro, Guillermo, es que por eso te digo, o sea, eso parece una tontería, pero claro, si a lo mejor hubiese habido, bueno, a lo mejor lo hubo, no lo sé, un buen control ahí de calidad, esa pregunta ya se le habría hecho el tester, ¿no? De decir, oye, a lo mejor aquí el jugador, jugadora, no lo sabe si es que sí o que no, ¿no? Y fíjate, para eso están los responsables de control de calidad. Claro. ¿Blanca? No, yo quería decir que esto que está diciendo Pablo me hace pensar en lo importante que es siempre hacer un control con usuarios, también en el ámbito de la accesibilidad. Digo que no era por barrer para casa, pero que fijaos, ¿no? Como dice él, lo importante que era para detectar cualquier cuestión. Pues cuando hablamos de cualquier tipo de producto digital es muy necesario, y yo creo que es deseable que cada vez quizás incluso se profesionalice el ser tester entre personas con discapacidad, que son los usuarios principales de, pues ahora también de videojuegos. O sea, no hace falta ni que nos vayamos a otro tipo de producto. Que pueda haber testers que sean personas con discapacidad y que den también su feedback. Completamente de acuerdo. Ahí quizá el problema está en que hay que plantearse también la accesibilidad del primer momento. Sí, ¿no? Bueno, sin duda, eso sería lo óptimo. Sí, que eso igual da para otro podcast, ¿no? Sí. Pero sí, completamente de acuerdo. O sea, es que cuanta más gente participe en el proceso de desarrollo, porque a veces también pasa que se llega a esa fase final cuando dice, esto ya se arregla en el control de calidad. Y a veces también, claro, no es tan fácil arreglar las cosas en el momento de control de calidad a cuando estás traduciendo, porque lo normal es que tengas que informar de cada cosa que hay que cambiar con un programa de estos para informar del fallo, de lo que necesitas cambiar y demás. Y claro, puede ser muy tedioso. Todo lo que se pueda, aprovecho para decir eso, o sea, todo lo que se pueda arreglar antes, o prever, como puede ser la accesibilidad, antes de llegar a esa fase de control de calidad, vamos, el dinero y tiempo y demás que se va a ahorrar. Sí. De verdad. Y no es un parche, Sí. seguro que funciona mejor. Sí. Exacto, sí. Quería cerrar, Pablo, un poquito el tema, entre comillas, de Nintendo, con una pregunta que tiene que ver con esto que estabas contando recién, que es sobre el trabajo en equipo. ¿Vos te llevaste eso? ¿Es una de las cosas que más te llevaste de ese trabajo en Nintendo? Digo, me doy cuenta por lo que contabas por ahí. Digo, y porque después también decidieron con
con Rafa armar Traduversia, que además ahora después la expandieron, o sea que el equipo se expandió, bueno, con Santiago, conmigo y ahora con Judith. Sí. O sea, yo veo que lo aplicás en tu vida profesional actual y como lo comentabas recién en tu respuesta, bueno, nada, que para quienes somos traductores muy solitarios, eso, ¿qué puedes decirnos de eso? Sí, pues efectivamente, ya he dicho que yo reconozco que, claro, como he estado mucho tiempo al final en oficina, pues reconozco que no he tenido quizá el proceso típico, ¿no? De un traductor a día de hoy, o traductora, que es ser autónoma, freelance, y está en casa. Pero al final te das cuenta de que no te pongas barreras porque al final yo, por ejemplo, a Rafa, yo creo que cuando decidimos formar Traduversia, yo creo que la haya visto a lo mejor 2 veces, no más, en persona. O incluso a Judith, es que realmente habíamos interactuado por Twitter, pero no nos habíamos llegado a ver en persona tampoco. Y al final, no sé, yo pienso que a lo mejor mucha gente se puede sentir sola y decir, si es que nadie me conoce, no sé, no sirvo para nada o algo así. Como, bueno, a ver, que no te preocupes, que todo lleva su tiempo y al final se trata de encontrar tu oportunidad. Yo me siento muy afortunado de que me hayan dado una oportunidad y me alegro mucho, me da mucha satisfacción, lo reconozco, haber creado junto con Rafa pues todo esto de Traduversia y que estés tú también, Damián, Santi, Judith, y estar hablando con vosotros porque al final, fijaos, ¿no? Que al principio de la entrevista con mi pregunta parecía que yo era una persona muy solitaria, siempre jugando a videojuegos, hackeando y demás, pero al final creo que la clave es en hacer contacto. Sí. Y yo ahora mismo pues sí que trabajo ya exclusivamente en casa, pero me siento muy arropado por mi equipo. No digo ya de Traduversia, sino de otros clientes. Claro, claro. Pues tenemos un chat, está el correo electrónico y demás, que obviamente no es lo mismo que trabajar en oficina. No, claro. Pero bueno, al final, pues con las videollamadas y demás, pues se suple un poco eso. Y desde luego yo recomiendo que en la medida de lo posible, incluso que os pasará quizá a vosotros, ¿no? Poder quedar, ¿no? Presencialmente. Ahora que parece que por fin ya van volviendo los congresos de traducción y este tipo de eventos, pues recomendaría salir y estar en contacto con otros compañeros, no necesariamente por trabajo, porque creo que si al final vas con la intención de conseguir solo trabajo, se nota. Claro. Porque a lo mejor también se ha acercado alguna vez alguien después de un congreso y pues mira, he visto que hablas de esto, toma mi tarjeta si necesitas algo y demás. Y bueno, a ver, tampoco voy a decir que no se haga eso, pero que a lo mejor no es el momento de hacerlo justo al terminar, ¿no? Como que al final todo lleva su proceso, ¿no? Poco a poco. Creo que las cosas surgen al natural, ¿no? Y bueno, pues eso yo recomendaría pues estar con gente interesante, o sea, decir, voy a conocer a alguien, pero de la forma más interesante, a ver qué le puedo aportar yo a esa persona, no lo que me pueda aportar esa persona a mí, ¿no? Esa es un poco mi filosofía. Yo todo lo que puedo aportar a los demás, genial. Y al final todo eso viene a mí. Entonces, bueno, me he ido un poco por la rama, es verdad. No, pero voy a hablar un poco de todo. Pero al final yo esa sería mi recomendación, que al final que estés hablando con la gente y demás, y poco a poco, pues te irán surgiendo oportunidades. Es un poco así como, ya digo, habla un poco así en general de todo, pero es un poco como lo veo yo. Para que no sea tan solitaria la profesión del traductora. Bien, bien. Y posterior a tu experiencia en Nintendo, bueno, has trabajado en todo tipo de videojuegos, pero también, además, sos una persona que sabe mucho del mercado, de cómo, incluso de cómo se trabaja, no solamente de la experiencia propia. ¿Qué nos podés contar, por ejemplo, de las diferencias entre trabajar para las grandes empresas de videojuegos o el trabajo con desarrolladores independientes? Todo lo que se te ocurra, que puede ser, no sé, tarifas, preferencias desde el punto de vista laboral. Porque también a veces uno dice, bueno, es muy buena la experiencia de Pablo en Nintendo, pero quizás pasa un poco también como con la traducción visual en general, ¿no? Que uno dice, sí, yo quisiera traducir para HBO, pero bueno, quizás te ganás la vida traduciendo para festivales de cine independiente, ¿no? Entonces,
¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, bueno, por un lado yo diría que creo que hay que aspirar muy alto, pero tampoco obsesionarse con llegar a lo más alto. Es decir, yo empecé traduciendo manuales de excavadoras, lavadoras y este tipo de cosas que pueden ser un poco aburridas. Y bueno, luego fue cuando tuve la oportunidad de Nintendo. Lo digo porque quizá hay mucha gente que ni siquiera ha acabado la carrera y lo que tú acabas de comentar también, es que quiero trabajar ya para HBO. Bueno, poco a poco, ya te llegará la oportunidad, ¿no? Y Sí. con los videojuegos pues pasa un poco igual. No pasa absolutamente nada si empiezas traduciendo, si te llega una oportunidad que no está relacionada con la localización de videojuegos, pues no digas que no. Hombre, si puedes elegir, vale, vete a los videojuegos, pero si no tienes otra cosa, no sé, a menos que obviamente no te sientas capacitado o capacitada, yo creo que hay que intentarlo porque se aprende un montón. Es que en serio, no sabéis lo que aprendí traduciendo un proyecto de 60.000 palabras de prospecciones petrolíferas. De verdad que aprendí una barbaridad. ¿Vale? A lo mejor no aplicable a la localización de videojuegos, pero sí a la traducción en sí, ¿no? Y entonces en ese sentido yo eso lo veo bastante importante. Luego ya, hablando así de localización en sí de videojuegos, yo sí que veo que si quieres dedicarte a la localización de videojuegos vas a trabajar con agencias muy probablemente. Con lo cual eso va a afectar a muchas cosas como la tarifa, ¿vale? Y aquí soy realista. A menos que trabaje, bueno, esta es mi experiencia, O sea, agencias, y en ese caso estás hablando, en la mayoría de los casos, las agencias con sus clientes finales de grandes empresas, digamos. Exacto, ¿no? Sí, buena puntualización, gracias, Damián. Sí, porque al final es que pues hay que entender a los clientes directos, porque en el punto de vista ideal dirías, no, pues es que un traductora autónoma, pues le va a dar mejor servicio si no hay ningún intermediario. Y quizás sí, pero al final hay que comprender que son empresas muy grandes que lo que quieren es localizar un videojuego y no quieren estar pendientes de si la traductora de francés está de vacaciones el jueves y el viernes, si no tiene capacidad el traductor de italiano y este tipo de cosas. Claro. Es mucho más fácil pues dárselo todo mascado y que la agencia se encargue ya ella con sus traductores, con su equipo de traducción. De lidiar con las vacaciones de la traductora de francés. Sí, por eso. De los españoles no, los españoles, el traductor o la traductora españoles no se cogen vacaciones. No, claro que sí, estoy de broma, ¿no? Pero no sé, o sea, eso es una realidad y para el cliente final pues es más cómodo. Y bueno, también lo puedes ver como, jolín, es que no, así no puedo tener una tarifa tan alta como a mí me gustaría, pero pues también, entre comillas, te buscan el trabajo, ¿no? Si tienes un buen cliente, una buena agencia, lo digo porque a veces se demonizan las agencias de traducción y bueno, yo trabajo básicamente para agencias de traducción a día de hoy y oye, pues por suerte me va muy bien. No todas son agencias malas, también hay agencias buenas. Y sí que es cierto, y esto es un tema un poco más polémico, no sé qué pensaréis, qué pensará nuestra audiencia, y es que la realidad a día de hoy es que yo por suerte trabajo con buenos clientes, pero sé que hay muchísimas agencias que por desgracia no te van a aceptar una tarifa muy alta. Soy realista, entonces no voy a decir que esto es un mundo de unicornios y que es genial dedicarse a la localización de videojuegos. Pero bueno, yo ante esa realidad, sobre todo los que acaban de terminar la carrera quizá, claro, no lo mismo decir, pues tengo 15 años de experiencia que no tengo nada ni siquiera. Bueno, yo quizá lo vería un poco como, pues tal y como me lo tomé yo en mi primer trabajo, donde en aquel momento, no tengo problema en decirlo, ganaba, ¿qué eran? 900 euros prorrateado. Yo me lo tomaba como un máster, máster. Es decir, bueno, pues estoy aprendiendo y quizá, aunque obviamente hay que comer, pues no todo es dinero, ¿no? Te lo puedes tomar de esa manera, mientras sea algo pues temporal. Y luego, pues eso, como un gran aprendizaje, un gran máster, mientras se cobra. Tampoco mal vivir, ni muchísimo menos, pero bueno,
tampoco, vamos, ya digo que sé que es un tema polémico, pero al menos yo lo veo así. No, pero está bien la parte de. Creo que me parece interesante la parte de verlo con esta idea de que sea algo temporal, ¿no? Exacto, claro. Y en el caso de tu experiencia, ya que trabajás con agencia, pero de conocer el mercado, entonces, ¿qué diferencias tenemos con por ahí sí trabajar con algún desarrollador independiente y por ahí más de manera directa? Incluso por ahí, me imagino acá en Argentina pasa bastante, y supongo que allá en España también, de desarrollos locales que se traducen al inglés, por ejemplo, ¿no? Sí, ese caso concreto no me ha tocado a mí. Sí que alguna empresa ha contactado conmigo, pero la verdad es que lo he derivado porque al final pues, no es mi competencia y por suerte tenía otras cosas que hacer. Pero sí que he trabajado con desarrolladores independientes y es verdad que, quitando el tema de tarifa, que sí, desde luego ahí se puede pedir bastante y te lo aceptan. Te lo aceptan, que no es como una agencia, quiero decir, que igual dice, esto es demasiado. Pues sí que a nivel de proceso, a mí, en mi caso concreto, no digo que siempre pase, me ha encantado el siempre poder ver el juego, porque bueno, no hemos hablado tanto del proceso de la localización, creo que esto lo explico ya muy bien Carmen Girón, y realmente, por desgracia, muchas veces traduces un videojuego sin ver el videojuego. Y luego no sabes ni siquiera ni cómo ha quedado, con suerte ves una captura de pantalla y te dan contexto y poco más. Y cuando he trabajado con desarrolladores independientes, pues claro, es que incluso me han dado, pues a lo mejor el juego era de Steam, pues me han dado la típica clave para poder familiarizarte con el juego, incluso me han pagado ese tiempo y luego he podido probar, he podido ser yo el tester, que si os soy sincero, está bien que el traductora pruebe el juego, por supuesto, pero idealmente creo que deberá ser un tercero. Porque al final... Como una revisión de una traducción normal. Exacto, sí, porque si no... Uno se va a encontrar errores con uno mismo, pero claro, el tercero ve cosas que uno no ve, ¿no? Efectivamente, eso es, porque sí, lo has definido muy bien, Damián, eso es. Sería lo ideal, pero bueno, oye... Pero vos ahí en ese caso podrías a ese desarrollador directo ofrecerle a alguien de tu equipo, por ejemplo, decir, mira, esta parte del tester se la voy a dar a X persona, eso podrías hacerlo. De hecho, eso pude hacerlo una vez, de hecho, que fue cuando, vamos, la vez que más he cobrado por proyecto, pero obviamente no era todo para mí, sino porque lo repartía, ¿no? Con el revisor. Eso sería lo ideal. Y bueno, pues siempre hay que tener un contacto más directo y luego es curioso porque al final, al menos en mi experiencia, pues muchas veces me han dado herramientas que han desarrollado para la localización muy profesionales y demás y luego, pero esto tiene para exportar porque yo al final en vez de ser más productivo trabajando con una herramienta de traducción asistida, ¿no? Por muy bonito que me pongan la herramienta al final, no soy todo lo productivo que podría ser, como utilizando MemoQ, MemSource o Trados, ¿no? Por suerte lo suelen incluir ese tipo de función, ¿no? Y luego lo importo y va todo bien y demás. Y esa es mi experiencia. Sí que es verdad que, ya digo, a nivel de tarifa he conseguido tarifas bastante mejores con clientes independientes, con desarrolladores independientes, pero también es verdad que a lo mejor pues vale traducir un juego de 10.000, 20.000 palabras y con suerte después de 3 años me han vuelto a contactar. Claro. Y mientras tanto, ¿qué hago, no? Pero una agencia pues me da volumen constante y bueno, también por un lado lo que hablábamos antes, te puedes tomar como algo temporal y de formación, pero bueno, también me gustaría destacar que ante esta realidad de que, oye, tengo que comer y por desgracia igual no puedes llegar a un cliente que te acepte tu tarifa ideal, pues también le puedes dar la vuelta a la tortilla y reconozco que a lo mejor vuelve a ser un tema polémico, pero no se trata de trabajar más, sino de que te especialices lo suficiente y además incluso aprendas mecanografía, sepas trabajar mejor con atajos de teclado, etcétera, etcétera, para que sin llegar a trabajar más de horas, puedas hacer más. Que idealmente sí, se debería cobrar más, pero bueno, yo lo veo como una forma de... esta es la realidad ahora mismo que tengo, ¿cómo puedo hacer para tener un mejor nivel de vida sin necesariamente trabajar más horas? Hasta que
llego a un cliente que sí que ya, por mi experiencia, por mi trabajo demostrable, me acepta mi tarifa. No sé, Claro. yo lo veo así. Ujú. No sé vosotros si es polémico o qué, pero bueno, yo lo veo un poco así. Polémico es seguro, es polémico. Por eso, lo sé, Pero estamos bien, acá el entrevistado sos vos y lo entiendo. el que podés decir lo que quieras. Guille, Exacto. Pablo, yo tengo curiosidad porque esto es algo que no existe en el ámbito de la subtitulación o el doblaje por diferentes cuestiones, pero sí me consta que existe el fenómeno de las cooperativas internacionales de traductores, que son como alternativas a las agencias o que acaban convirtiéndose en agencias en localización de videojuegos. ¿Tienes alguna experiencia con este tipo de cooperativas o conoces a gente que trabaje así? ¿Les ves ventajas, desventajas? Pues la verdad es que si te soy sincero, aquí igual no voy a ser tan útil, no voy a poder aportar mucho porque personalmente no conozco ningún caso. Vale. No conozco tanto el tema como para poder... Aunque me encanta hablar, cuando no sé del tema prefiero no hablar porque no sabré aportar mucho aquí, la verdad. muy bien, muy bien. Bueno, es la ocasión para decir cosas polémicas. Lánzate. Más interesante. A mí me parecen una porquería, la verdad, pero es que bueno, Sí, no funcionan tan bien, no pero funciona, bueno. no sirven para nada. Sí, no sé. Sí, hay que informarse bien. Bueno, bien, no pasa nada. Bien. Pablo, hay varios artículos donde se menciona, hay un trabajo de Karma Mangirón también sobre esto, en que, bueno, hay muchas personas que no coinciden, a pesar de que este es un podcast de traducción audiovisual y te estamos entrevistando sobre este tema, con que la localización de videojuegos sea un elemento dentro de la traducción audiovisual. O sea, la gran mayoría sí por ahí coincide, pero, o por lo menos se la incluye siempre en congresos, se la incluye en obras y demás. Vos que conocés el proceso por dentro, ¿qué opinás? ¿Es un mundo aparte? ¿O las similitudes que tiene con el subtitulado y con el doblaje y con la accesibilidad incluso también la hacen claramente una hija de la traducción audiovisual? Bueno, queréis que siga con temas polémicos, ¿no? Aquí hemos venido a polemizar. Hemos venido a jugar. Sí, nunca mejor dicho, ¿no? La verdad es que me parece una pregunta muy, muy interesante, la verdad. Realmente es que puedo entender el punto de vista de unos defensores y de otros, porque al final, claro, audiovisual es, porque hay un texto, o sea, que se ve en la pantalla. Hoy en día pues, hay muchos juegos doblados. Bueno, no necesariamente tienen que estar doblados. Hay voces, vamos a decir, ¿no? ya se verá si se subtitulan, si se doblan o qué. Pero también es cierto que, claro, a nivel del proceso, pues yo ahora no estoy tan formado en traducción audiovisual como en su momento, pero al final, pues no tienes una plantilla de subtítulos con una limitación, o sea, que ves el número de caracteres que va a haber y los segundos y demás. Es más, es que muchas veces estás traduciendo algo y tú no sabes que eso va a ser un subtítulo. O sea que, No está claro en a... ningún lado que es un subtítulo. Exacto. Pienso, me acuerdo... Incluso aparecen como subtítulos en pantalla, pero mayormente no siguen ninguna regla del subtitulado, ¿no? Exacto. Entonces claro, es como claro. que, por más que te digan, esto es un subtítulo, después es un texto que tiene 76 caracteres por línea, entonces el subtítulo tiene poco, ¿no? Claro, exacto. Por eso decía que sí, o sea, al final, traducción audiovisual, pues se puede ver como traducción audiovisual, pero al final no sigue las normas habituales, en este caso concreto de subtitulado. Yo es que había muchas veces que he tenido que preguntar, oye, ¿pero estos son subtítulos? Ah, sí, pero es que aunque lo sepa, yo luego no tengo control sobre la segmentación. Yo no te estoy diciendo de si me paso de carácter o no, sino incluso de la propia segmentación. Claro. Y claro, entonces, pues, por ese lado, pues claro. Ahora, en doblaje sí, por lo menos acá en Argentina pasa que hay muchos estudios de doblaje que hacen, por lo menos desde el punto de vista de la grabación, indistintamente para una serie de televisión o para un videojuego. Ahora, por ahí, desde el proceso de quien traduce, sí que es distinto. No sé, eso ¿sabés vos cómo funciona? Y bueno, y realmente es que ya digo que al final todo es muy, muy matizable, porque incluso en el doblaje, al final creo que hay ciertas diferencias
con respecto a un doblaje habitual de una serie de televisión o una película, porque vale, sí, hay una historia, el proceso es similar, ¿no? A una película, a doblar, bueno, entiendo yo, ¿no? A una película o serie. Pero, ¿qué haces con toda la cantidad de diálogos que puede haber, por ejemplo, en un juego de disparos, ¿no? Del típico diálogo de perdona, te he dejado sin cabeza y cosas así. O sea, eso no se diría, ¿no? En una serie. Y claro, pues al final el equipo de doblaje pues tiene que hacer un montón de tomas donde ni siquiera a lo mejor tienen contexto y está todo como muy desordenado. O sea que ahí ya, por ejemplo, yo ya veo... Claro, graba estas frases así sueltas y Exacto. bueno, sí. Es un actor de doblaje o actriz de doblaje frente a un micrófono, pero de proceso de doblaje en sí mucho no tiene a veces. Efectivamente, y ahí además está también el tema de que la persona que lo traduce, ese tipo de comentarios, ahí suele tener una mayor creatividad. Se habla incluso de la transcreación, ¿no? Donde a lo mejor comparas el original y no tiene nada que ver. Pienso... O creación, es creación directamente. Creación. Sí, creación directamente, efectivamente. Pienso ahora en quien traduce pues, juegos como FIFA, ¿no? Y demás, y al final... ¿Quién será? ¿Quién será? Porque se me ha ocurrido ese juego. Ni idea, no nos han hablado de eso nunca. Los oyentes fieles del podcast lo saben. Sí, la pregunta ya oculta. Sí, comentario oculto. Sí, al final ahí, pues por eso digo. Entonces, yo ahí ya digo, creo que sí, tiene elementos de traducción visual, pero lo sigo poniendo más la localización de videojuegos, como su propio nombre quizá ya dice. Su propio mundo. La englobo más en el mundo de la localización, porque al final es que no sigue, será lo ideal, ¿eh? Mi opinión es que será lo ideal, pero la realidad es que no sigue las normas habituales de traducción audiovisual en general. Sí. No, incluso desde la forma de trabajo, ¿no? De estar, como decís, vos ni siquiera sabes que es un subtítulo, pero tampoco ni siquiera trabajás con el video como normalmente sí lo harías cuando traducís de plantilla o algo así. Y sí. de la parte que está como creciendo mucho en los últimos años, que es la parte de accesibilidad, ¿sabes algo con respecto a eso? De cómo se crea, por ejemplo, una audiodescripción o algo de eso, y comparativamente de cómo se hace en el mundo de la traducción audiovisual en general. Sí, pues ahí en realidad vuelvo a decir un poco lo de antes, que no estoy tan puesto. Creo que ahí la persona idónea sería Carla Mangino. Bueno, sí. Hay muchas personas idóneas, ¿no? Pienso también en Belén Agulló, que estuvo en el programa. Belén, charlamos de eso con Belén, sí. Exacto, sí creo que son personas más idóneas que yo, que no he trabajado tan directamente sobre ese tema. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Y para cerrar esta primera parte te queremos hacer una pregunta. Muchos te conocimos por el blog, por algo más que traducir, les vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Y quizás muchos te conocieron por tu ya legendario paper con Jorge Díaz Cintas sobre fansubbing. Así que como estamos cerrando la parte de traducción audiovisual directa en esta primera mitad de la entrevista, no sé si volviste a estar en contacto con el mundo del fansubbing después de tu artículo, que vamos a dejar el enlace en el capítulo para que lo lean. Sí. O por ahí no desde el punto de vista de la investigación, pero sí desde el punto de vista del conocimiento de la situación y demás. ¿Cómo está la situación del fansubbing en la actualidad? Y bueno, lo que para ahí nos interesa mucho, que es su relación o influencia con el mundo de la traducción profesional. Sí, pues yo creo que realmente, bueno, sí, rápidamente si queréis cuento la anécdota de cómo escribí ese artículo con Jorge Díaz Cintas. Dale. En 2006, que yo creo que tenía... 15 años. No, tampoco no, pero creo que tenía 20 años, 21. Sí, 21, claro, yo soy del 85. Sí, pues eso. Básicamente fue un trabajo que tuve que hacer en clase de Erasmus. Y cuando volví, estaba en Dublín, y cuando volví a España, pues me acuerdo que vi un libro, ¿no? Dije, anda, qué cosa muy interesante. Se llamaba Teoría y Práctica de la subtitulación, ¿no? O creo que era. Sí. Es un libro de 2003, creo que de Jorge Díaz Cintas. El primero de Jorge, sí. De subtitulado. Y me lo leí, me encantó, y me acuerdo que al final decía, bueno, si tienes algún comentario, este es mi correo electrónico y demás. Y yo, pues, un poco ingenuo, le escribí, le dije, oye, Jorge, que soy un alumno de la Universidad de Granada y me ha encantado tu libro, de verdad he aprendido mucho. Y bueno, por cierto,
escribí esto en una asignatura, como quizás un tema que igual tú no conoces mucho, pues te lo paso por si te resulta interesante. Y bueno, pues se ve que le pareció interesante y dijo, oye, pues qué. Hay que mandarle un mail ahí así, decirle, mira, te escribo tanto sobre esto sobre lo cual seguro no sabes nada. Bueno, no creo que suene eso así, pero vale. Sí. Te adjunto tu nueva publicación, Jorge. Por si te falta alguna idea. No, creo que suena así, pero sí, no. Fue en plan que bueno, que no era un tema muy conocido por aquel entonces, ¿no? Sí. Solamente unos pocos que nos pasamos el día en la cueva hemos explorado este tema. Exacto. Y bueno, le pareció interesante y le propuso así escribir el artículo, que obviamente le daría pues mucho mejor enfoque académico que yo, ¿no? Y bueno, así fue un poco como surgió la idea. Y bueno, con esto es un mensaje para animar a la gente a oye, escríbele a la gente, nunca se sabe, a lo mejor yo pensaba que sinceramente ni siquiera me iba a responder. No está mal que digas eso, pero la verdad que Jorge es un caso aparte. Yo no sé cuántos Jorge Yacintas hay. A mí me pasó una historia muy similar. Sí. Iba a ir de vacaciones a Londres y le mandé un mail así como quien no quiere la cosa. Nos recibió en un café. O sea, la verdad es una persona única, Jorge. Sí. No sé a cuánta gente le podés escribir con un mensaje así y que no te mande a no sé dónde por decirle ¿qué sabés vos? Lo que yo sé o lo que no sé. Así que, nada, es muy bueno. Sí, Después de este episodio, el pobre Jorge va a recibir cientos de mensajes de propuestas de gente motivada. No sabes mucho sobre esto. Claro. Bueno, si no responde Jorge, probás con Patrick. Sí, Patrick también. Sí. También. Se animan rápido. Madre mía. Bueno, que me enrollo, madre mía. Sí. Contanos si actualmente sabes, ¿has seguido el tema o...? Sí, bueno, lo he seguido más como aficionado realmente. Claro. O sea, no ya académicamente. Y yo creo que se ha quedado, la sensación que tengo yo, es que se ha quedado tal y como empezó, porque si no recuerdo mal los orígenes, era sobre todo para cosas de animación japonesa, ¿no? El anime. Uh-huh. Y realmente, cuando se hacía fansubbing, la idea que había detrás era dar a conocer series que no se habían publicado en ninguna parte del mundo. Claro. Y de hecho, la política que había como un código así de ético y demás. La política era, tan pronto se anuncie que tal cadena, canal, ha comprado los derechos, ya hemos conseguido nuestro objetivo de dar a conocer la serie, paramos. Y ya no solo paramos, sino que retiramos todo el material que se haya publicado, ¿no? Porque se consideraría ilegal. Ilegal, sí. Y sí que es verdad que, claro, luego evolucionó, pues sale una serie como House, por ejemplo, y pues se subtitula, se piratea, se pone en la red y demás. Claro. Pero gracias a todas las plataformas que existen hoy en día, de pues Netflix, Prime Video, y en el caso del anime, pues Crunchyroll, por ejemplo, que a día de hoy es súper conocida, pues claro, tiene ahora estrenos, es que ha pasado un poco como los videojuegos, tiene estrenos tan importantes como la serie, tengo que decirlo porque es que soy un gran fan, lo siento, de Attack on Titan, Ataca a los Titanes, ¿no? Shingeki no Kyojin, pues al final tienes que se estrena en Japón y a las 2 horas, 3, están ya subtituladas profesionalmente. Entonces, claro, los fans, pues seguro que siguen existiendo, ¿no? Vamos, yo he mirado un poquito y parece que sí. Pero como que no se entiende, ¿no? ¿Por qué sigue esta? Sí, pero yo entiendo que al final es... creo que tengo la sensación, por lo que he mirado, ha seguido en el anime, en la animación japonesa, pero esto de ya las series americanas, vamos a decir, estadounidenses, yo creo que eso ya... Hombre, seguro que te puedes descargar películas por internet, pero yo creo que si te las descargas serán con los subtítulos de Netflix y no de un fansaber. Totalmente de acuerdo. Sí, así es como lo veo yo. Así que mira, al final, quién sabe, o quiero pensar que en el fondo los fansaber en aquel momento respondían a una necesidad de mercado. Y es que se emite la serie
a las 5 de la tarde y quiero que a las 9 verla ya. Y bueno, pues gracias a estas plataformas pues se han organizado bien y pasa como los videojuegos, que sale una serie y no tienes que esperar 3 meses a que se subtitule o se doble. Ya sale todo. Y pues mira, han sido inteligentes estas plataformas, ¿no? A mí me suena de un congreso internacional de estos tipos Languages and the Media y demás, ver una charla donde hablaban de la extinción del fansubbing como tal, de que evidentemente seguirá habiendo, pero que en las series más, como tú decías, ya con distribución y demás, se había convertido básicamente en piratear los subtítulos oficiales y ponerlos a disposición de cualquiera. Yo he visto mis propios subtítulos de Netflix en plataformas piratas. Madre mía. Es brutal porque hay plataformas que he conocido a través de conocidos que pagaban servicios, porque algunas de ellas son de pago. ¡Ostras! O sea, a lo mejor es una plataforma rusa que tiene todo el contenido de Disney, Amazon, Netflix, claro, todo lo que nadie puede tener, porque por una cuestión de derechos nadie va a tener todos esos derechos juntos nunca. Sí. Pues tú te suscribías y lo vendían como aprende inglés con esta plataforma, que no voy a dar el nombre, por supuesto. Sí, no. Y tú pagabas, y una vez habías pagado, que ya te tenían, pues entrabas y decías, anda, sí, tienen todo esto. Y he visto subtítulos míos en esta plataforma, que me pareció muy fuerte. Buah, qué barbaridad. No me extraña. Sí, es que... Sí, yo creo que, o sea, existir sigue existiendo. Creo que hay muchas batallas legales mucho más que antes ahora, porque justamente son muchas plataformas poniendo, digamos, hace poco acá en Argentina dieron de baja una muy importante de estas plataformas por cuestiones legales. Yo creo que eso pasa mucho más, pero sí, desde el punto de vista de lo que nos importa a nosotros, es verdad que no se recurre tanto a eso, ¿no? Por lo menos en algunas partes del mundo. Hay países, Rusia va a seguir siendo el país más pirata del mundo, Argentina es puesto número 2, orgulloso puesto número 2. Pero es verdad que hay, digamos, que el material está disponible muy fácilmente y que por ahí no hay tanta necesidad yo creo que el último momento que recuerdo de esta locura es con Game of Thrones, ¿no? Esta idea de que salía y a la hora ya estaba el subtítulo completo y demás. Pero obviamente ahora ya quizás no hace tanta falta, ¿no? Porque sí, puede tener que ver con eso. Sí, bueno, muy bien. Vamos a dejar acá la primera parte de la entrevista y vamos a escuchar los minutos divulgativos con Blanca. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola. Un tema que todavía no hemos tocado en los minutos divulgativos es la traducción teatral, que es un tipo de traducción que tradicionalmente se enmarcaba en la traducción literaria, pero que cada vez más se aborda desde la óptica de la traducción audiovisual. No sé si os interesa este debate, pero por si queréis profundizar os dejaré un artículo reciente que lo aborda en la cajita de información del podcast en YouTube. Hoy vamos a centrarnos en una tesis reciente de traducción teatral que ha llevado a cabo Olaya Andaluz Pinedo, de la Universidad del País Vasco, y que han dirigido conjuntamente Raquel Merino y María Pérez López de Heredia. Es una tesis interesante porque mira la traducción teatral desde distintos ángulos, de los que quiero destacar dos. Por un lado, un ángulo histórico, porque el corpus de estudio que ha usado Olaya Andaluz lo componen obras traducidas del inglés al español durante la censura franquista en España, algunas de las cuales hoy se siguen difundiendo, y en ese sentido Olaya se fija en cómo se tratan temas sujetos a la censura o incluso a la autocensura por parte de los propios traductores del periodo franquista, como por ejemplo la moral sexual, la política, el lenguaje indecoroso o la religión. Un ejemplo curioso que presenta la tesis en relación con la traducción de referencias religiosas lo encontramos en la obra de Las brujas de Salem de Arthur Miller, en la que en el 1956 se traduce, por ejemplo, la palabra Christian por protestante. En cuanto a la moral sexual, también hay muchísimos ejemplos en la tesis. Uno de ellos lo encontramos en la obra Días felices de Samuel Beckett, en el que un personaje dice "Has she anything on underneath?" "Has she anything on underneath?" Y eso se traduce por
¿qué le restará de lo enterrado? Que como veis es absolutamente distinto. El segundo ángulo desde el que la tesis aborda la traducción teatral es de tipo lingüístico y es el tratamiento de la oralidad prefabricada de las traducciones. Olaya Andaluz se centra en el uso de marcadores discursivos, vocativos e intensificadores, y sobre esto no me voy a extender, pero sí que os digo que próximamente tendremos que dedicar un episodio completo del podcast a este tema, porque saber buscar la naturalidad en la forma de expresarse de los personajes de un producto audiovisual es una parte esencial del trabajo de los traductores y que se ha estudiado mucho desde el mundo académico. Lo que he querido hacer ha sido invitar a Olaya Andaluz a que nos cuente un par de resultados más relevantes de su tesis, ya que tenemos este espacio. ¿Qué nos cuentas, Olaya? Hola Blanca, lo primero, muchísimas gracias por el interés en mi investigación. Como ya sabes, el corpus está formado por 20 traducciones escénicas y de lectura generadas desde el periodo de la censura franquista hasta las 2 primeras décadas del siglo XXI, de las obras teatrales El Zoo de Cristal, Las Brujas de Salem, Los Días Felices y El Amante. De los resultados obtenidos, 2 de los que más me han llamado la atención se refieren al análisis del corpus desde la perspectiva del impacto de la censura franquista. El primer resultado es la constatación de que las traducciones escénicas del periodo de censura examinadas sufrieron la autocensura. Y de hecho, esa autocensura afectó a las traducciones en mayor medida que las tachaduras impuestas por los censores. La autocensura parece tratar de facilitar la autorización del aparato censor, que era necesaria para la representación de las traducciones en esa época, mediante la sustitución o la supresión de partes que podían resultar problemáticas. Los casos de autocensura identificados se relacionan con los temas de la moral sexual, la política, la religión y con el denominado lenguaje indecoroso. El otro resultado que me gustaría apuntar es que los cambios de ese tipo en general no se encuentran en las traducciones del corpus realizadas con posterioridad al periodo de censura. Por tanto, en relación con las obras que incluye el corpus, las retraducciones han servido para actualizar los temas mencionados. Se trata de un ejemplo claro de la influencia del contexto en la configuración de las traducciones y da pie a una reflexión sobre la posible manipulación de la información y la cultura que no deja de ser relevante en la actualidad. También quería destacar la importancia que ha tenido en mi estudio el uso de una herramienta informática para obtener concordancias del corpus, lo que ha permitido manejar un número elevado de datos y llegar a estos resultados. Por último, me gustaría sugerir que cualquier persona interesada en la cuestión de la censura de la cultura traducida puede consultar los trabajos realizados en el entorno TRACE, no solo en relación con el teatro, sino también con el cine, la narrativa y la poesía. Eso es todo. Muchas gracias por invitarme a participar en este podcast. Gracias a ti, Olaya, y a todas las personas interesadas os voy a dejar información sobre esa investigación del grupo TRACE que ha mencionado Olaya. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos. Muchas gracias, Blanca, por tu sección. Y ahora en la segunda parte de nuestra entrevista con Pablo vamos a hablar de lo que él viene trabajando en estos últimos tiempos y que me comentaba que hacía mucha ilusión hablar de esto en la entrevista, que es el tema de control de calidad lingüístico, que bueno, que es algo que nos interesa a todos, a mí también me interesa, así que vamos a escucharlo a Pablo charlando un poco de eso. Pero primero vamos a hablar de tu otro gran cliente, aunque sea a través de un tercero con el que venís trabajando hace unos años, que no sé si se puede decir, pero contanos en qué andás ahora, cuáles son específicamente estos últimos años en qué estás trabajando más. Sí, pues yo realmente, siempre me he vendido como traductor, pero realmente llevo ya bastantes años en los que trabajo como revisor y responsable de control de calidad. Concretamente, con distintos clientes, pero el que más sí suena, ¿no?, el más llamativo, es Google, y lo puedo decir porque, he trabajado en su oficina a través de la agencia Vistatech. Eso lo puedo decir, ¿no? Está en mi LinkedIn o mi LinkedIn. Y ha sido un poco como Nintendo, ¿no? Una experiencia fantástica. Una vez más he vuelto a estar rodeado de gente muy inteligente, de la que aprender muchísimo. Y si antes he hecho un poco el spoiler, ¿no?, de por qué me importan tanto o hay que destacar tanto a los testers de videojuegos, pues porque yo ahora mismo hago algo parecido. Por un lado, reviso traducciones, revisión pura y dura, pero también, pues si hay que probar alguna aplicación o sistema operativo o lo que sea, de Google o de otro cliente final, pues también lo hago, ¿no? Y al final, pues que tienes que andar con 1000 ojos. Y creo que es un tema del que se habla muy poco, y entre otras cosas quizás porque, claro, por desgracia muchas veces no hay control de calidad directamente. Se entrega una traducción y ala, pues como salga, ¿no? Y a mí me da mucha rabia porque muchísimos errores que se ven por ahí no es porque la persona que haya traducido eso no tuviera ni idea,
es simplemente que pues nadie se la ha vuelto a mirar antes de entregarlo. Claro. Pues son cosas que las ves y dices, pues se cambia esto porque el contexto no tiene sentido. El otro día hablábamos por Twitter, ¿no? Puse un tweet y me respondió una persona que me inspira un montón también, una mujer, Diana Díaz Montón, ¿no? Que se dedica a la localización de videojuegos también. Y no me había dado cuenta de que ella había hablado también de cómo traducir complete, que es que puede ser completado, completo, completa, completada. Una misma palabra en inglés, si no la ves en contexto, incluso teniendo contexto, hasta que no la habéis implementado luego en una aplicación o un videojuego, es que no ves que está bien. Y entonces pues yo siempre estoy insistiendo en control de calidad. Vale, sí, dedica presupuesto a una buena traducción, perfecto. Pero también a una buena revisión y si es posible, bueno, si es posible, no, o sea, necesariamente, por favor, un control de calidad lingüístico, que es otra forma de llamar al testeo, ¿no? Testing lingüístico, testeo lingüístico. Esto viene de las siglas LQA, LQA, como se suele decir en inglés, y que básicamente, pues eso, ¿no? De Linguistic o Language Quality Assurance. Y eso básicamente a lo que me dedico hoy en día, ¿no? A revisar sin parar. Eso es lo que haces ahora en esta etapa a través de un tercero, pero para Google principalmente dentro de tus varios clientes. Sí, tengo otros clientes, pero bueno, por suerte, pues bueno, ahora ya no estoy en la oficina, obviamente, pero he pasado muchos años en la oficina de Google Madrid. Y vaya, incluso he hecho cosas de terminología y demás, no solo de traducción, o sea, de revisión. Y bueno, es un trabajo que comprende muchísimas cosas, no solo revisar. Claro. Y mucha variedad de productos también, ¿no? Por una empresa como Google que hace material de todo. Eso, exacto. Es como que te abre un abanico. Sí, por eso. O sea, prefiero no decir exactamente qué producto hago ni nada. No, está bien, pero se sobreentiende porque es una empresa que hace de todo, o sea que sí. Exacto, sí, te puedo tocar, pues eso, desde un sistema operativo hasta una cosa de anuncios. O sea, son cosas muy distintas, ¿no? Y me gusta porque al final aprendes un poco de todo. No te aburres, la verdad. Y ya digo, tengo la suerte de participar incluso en cosas como creación, bueno, no creación, sino participar, vamos a decir, o colaborar, cosas como la guía de estilo, que es un trabajo duro, pero muy bonito, ¿no? Al final, pues participar ahí en la decisión, ¿no? De, pues vamos a traducir esto de esta manera, en interfaz de usuario preferimos este tipo de lenguaje breve y este tipo de cosas, pues bueno, es interesante, ¿no? Y ya digo que no solo lo hago con Google, lo he hecho también con otros clientes y es bonito. Incluso yo soy esas personas que dicen, nunca responden las queries. Yo soy esa persona que responde las queries también, ¿no? Las dudas del traductor y revisor. Sí. Eso también se hace, sí. ¿Blanca? Tengo un par de preguntas sobre esto, Pablo. No sé, quizás no hace falta que nos cuentes exactamente lo que haces. Yo creo que no es necesario para responder, pero bueno, tú nos dirás. Son dudas bastante distintas, ¿eh? Vale. Por un lado es, tú o sea, en general, cuando has tenido que corregir textos, y antes has dicho, ¿no? Cuando salen textos con errores, pues a veces es porque nadie se los ha mirado. ¿Te parece que en general los textos, por los ritmos de trabajo, llegan con muchos errores y son errores más bien evidentes, o es un trabajo más de atención al detalle? Parece una pregunta quizás un poco tonta. No. Pero la hago porque creo que la formación en corrección va bastante orientada siempre a temas muy gordos, ¿no? O sea, a cómo aprender a corregir cosas muy, muy gordas. Entonces querría saber si en tu experiencia la atención, digamos, a sutilezas acaba siendo lo que es clave. Esto salió... Hicimos un seminario sobre corrección con Infolex, que si a alguien le interesa está disponible, y fue una de las preguntas que se hicieron, y querría saber también tu opinión sobre esto. Pues no es una pregunta en absoluto tonta, porque efectivamente es como lo que decía antes del testing, que sí, que vale, que hay que corregir esta pequeña errata que se te ha colado y este tipo de cosillas, sí. Pero es que la clave está en, como tú bien has dicho, Blanca, en la atención al detalle. En la de que si mira el original y te tira ahí 5 minutos pensando a ver si está diciendo exactamente lo mismo, la traducción o no,
eso no es nada difícil, ¿eh? Porque quizás al principio, al no tener tanta formación, pues decía, pues bueno, miro un poco el texto en español, miro el inglés, vale, sí, hice lo mismo. Pero por suerte, de nuevo, gracias al trabajo en equipo, ¿no? Y que me daban feedback sobre mi trabajo y demás, me di cuenta de que no, de que hay mucha atención al detalle. No sé, se me ocurre un ejemplo, bueno, igual no es un gran ejemplo, pero a ver si se entiende. En inglés se dice, this app may cause problems, ¿no? Y a lo mejor yo esto lo puedo encontrar como, esta aplicación te causará problemas. Sí. Y dices, vale, sí, pero dices, no, es que pone may, no pone will, ¿vale? Entonces tú lo lees rápido o lo lees sin el original y dices, pues sin problemas, como no, es que lo que está diciendo es que puede que esta aplicación cause problemas. Y es que esto te lo encuentras muchísimo. Si te soy sincero, el mayor número de errores que me encuentro en mi trabajo es de significado. Y aquí no quiero decir, es que el equipo que traduce no tiene ni idea de inglés. No. O sea, que me podría pasar a mí, que estás traduciendo rápido y demás, y encima tienes textos un poco creativos, y es que es fácil que se te escape algo, ¿eh? Y al final, pues, no sé, bueno, igual me estoy enrollando mucho, pero yo sé que al final creo que cada uno tiene que tener sus propias máximas o sus propias citas, porque recuerdo que José Castro dice, ¿no?, que lo entrevistaste de los primeros, y vamos, yo me encanta lo que dice y aprendo muchísimo de él. Y él dice, no, lo del lengua de destino, de hecho no sé si se llama así el programa, ¿puede ser? Lengua meta. Exacto, ya sé, para que veas, he demostrado que soy seguidor, ¿eh? Que se fue de los primeros. Por favor, tenemos que nombrarle oyente honorífico a Pablo. Un premio ya. Total. Pues eso, no, lengua meta. Dime, Guillermo. No diría, ¿votos a favor? Sí, todo es unánime. Ni nosotros sabemos tanto del programa como sabe Pablo. No, así. Bueno, pues eso, no, decía lengua meta, y por supuesto, o sea, evidentemente estoy de acuerdo con eso. Al final uno encuentra uno tiene que escucharnos a todos, yo creo, ¿no?, en vuestro programa, y que cada uno se forme su propia opinión. Porque yo al final creo que, aunque estoy de acuerdo con esa máxima, yo estoy más de acuerdo con lo que dice Valentín García Yebra, ¿no? Esto de traducir consiste en decir todo lo que dice el original, no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la corrección y naturalidad que permite la lengua a la que se traduce. Yo soy más de eso porque es que veo tantas veces en la que se pierde un matiz en la traducción o se añade, que estoy más de acuerdo. Bueno, ya digo, no es que no esté de acuerdo con lo que dice José, ni muchísimo menos, pero que yo soy más de esta máxima, la verdad, en el tipo de traducción que hago, porque a lo mejor en otro tipo de traducciones más creativas, como incluso la localización de videojuegos, ahí da igual lo que diga el original a veces, pero en el caso concreto del software, ahí hay que tener cuidado. No es por ser salomónica, pero yo diría que son compatibles, ¿eh? Porque sí, lo que dice José es que te dediques a trabajar mucho tu lengua, ¿no? Sobre todo la lengua de trabajo meta, ¿no? Que la trabajes mucho porque vas a tener que producir en esa lengua y tal. Sí. Pero no, tampoco es que al decir eso te estoy diciendo que pases, ¿no?, de lo que dice el texto de partida. Sí, por supuesto. Claro. Y también está un poco en la línea de lo que habíamos comentado en el programa con Juanjo Martínez Sierra, no sé si te acuerdas, de los límites de la creatividad, sí. ¿no? O sea, que yo creo que al final todos los invitados y nosotros estamos todos muy alineados en lo que pensamos sobre esto. Y te puedo hacer la otra pregunta así muy rápido, porque claro, si no... Claro. Que es, antes has mencionado que a veces os dan algunas indicaciones para el diseño así de experiencia de usuario, que también hablamos de esto, por cierto, con Matías, si a alguien le interesa, con Matías de Salvo. Mati. Usar enunciados breves y tal. Entonces te quería preguntar si os han pedido a veces formación en lenguaje claro, estas modalidades de lenguaje que ahora están tan en expansión. Sí, o sea, no exactamente que me lo hayan pedido, sino que al final se han desarrollado formaciones y como que nos las han dado, más que haberla pedido, ¿no? Pero bueno, igual ahora sí que podría ser un requisito, ¿no? Porque quizá antes no se había estudiado tanto sobre la experiencia de usuario. Y efectivamente, es que es una tendencia, ya digo,
he tenido la gran suerte, ¿no?, de poder colaborar en distintas guías de estilo de distintos clientes, y es que efectivamente esa es una tendencia que he ido viendo cada vez más. Por eso de vez en cuando pongo en Twitter alguna forma de decir las cosas de una manera mucho más sencilla y clara. Y es verdad que por un lado puede estar el argumento de decir, oye, que es que cada vez los usuarios los tratas de tontos, de más tontos, ¿no? De tampoco quedárselo todo súper claro, breve y demás. Pero bueno, es verdad que no es traducción literaria, ¿no? Donde ahí sí que te puedes explayar. Y al final, pues, es que tienes que pensar que al final estamos con el móvil, con una aplicación, y tú quieres llegar al ajuste rápido. Claro, sí. Y que sea claro. Y no que te ponga un rollo que no veas, porque se ha mejorado muchísimo. Todo esto que se decía antiguamente en localización de la limitación de caracteres y demás, vale, sí, sigue existiendo. Pero el problema es que ahora sucede que donde cabe una línea, tú puedes poner 5 si quieres, y no hay ningún problema, se adapta el texto a la pantalla. Pero es que eso no quiere decir que pongas 5 líneas, porque al final, pues te estás pasando. Lo digo porque recuerdo, pues eso, ¿no?, que a lo mejor en alguna clase, cuando estudiaba y demás, no sé si seguirá pasando, que me decían, no, es que a veces pues podemos explicarle al usuario esto porque quizá no lo sepa, y es como, bueno, ojo con ese tipo de recomendaciones, porque detrás de quien escribe el original, bueno, no siempre obviamente, pero si es un buen cliente, pues hay equipos que se dedican a pensar a lo mejor 5 horas que poner en una ventana de texto. Sí. ¿Vale? Y entonces no podemos ir nosotros de jaja, lo sabemos todos que aquí soy el traductor o la traductora y pongo lo que yo pienso que el usuario cuidado, o sea, tenemos que tener formación de que obviamente el original se expresa de una manera y en español o en el idioma que sea no va a coincidir siempre, pero tampoco pasarnos. Yo utilizo mucho, me gusta utilizar la palabra de calibrar, ¿no? Un poco resumiría la cita esta de Valentín García Yebra un poco en calibrar. No es ni te pases ni te quedes corto, ¿no? Sí, es un buen resumen. Sí. Eso es. Guille, Yo tengo una duda sobre cómo haces para resolver las dudas terminológicas. Porque hay muchos términos en el ámbito de la localización que a lo mejor dices, pues esto vas al glosario de Microsoft y lo han traducido de esta manera. Pero cada vez estoy viendo a más gente que cuestiona este tipo de glosarios que no son la Biblia y que de hecho los ha traducido gente que a lo mejor, pues claro, teniendo que inventarse el término, no se inventó el término más adecuado. ¿Qué fuentes consultas tú con más frecuencia o cómo resuelves las dudas así más complicadas a nivel de terminología? Me parece una pregunta buenísima, y que hayas mencionado ese caso de Microsoft, vamos, que podría ser Google, no porque sea Microsoft, es genial, porque es que una cosa que me encanta de mi trabajo con distintos clientes es que no hay nada escrito en piedra. O sea, que a lo mejor este término se usó hace 5 años y no hemos dado cuenta de que es que está mal. Que eso no que esté mal a lo mejor, sino que se puede mejorar. No necesariamente está mal, se puede mejorar. Pues se mejora. O sea, igual se estudia un poco el impacto que puede tener, hombre, si algo que sale en 20.000 páginas, pues igual no compensa, ¿no? Pero que si se puede mejorar, que se mejore. no le van a dar nunca a Castro Roy el gusto de cambiar la traducción de edit por modificar, entonces porque está en absolutamente todos los programas del mundo, pero bueno, Sí, pues sigue fíjate, haciendo editar para siempre. Herramientas, Sí, pues, ordenador... Claro, pero al final es eso. O sea, si te das cuenta de que la gente dice editar, pues igual también hay que saber cuando uno ha perdido la batalla. Claro, ¿no? Claro. No sé, igual es un tema polémico de nuevo. No se ha perdido la partida, ¿no? No sé. Y bueno, decir, bueno, pues ya está. O sea, no pasa nada. Fuentes, pues al final realmente un poco... Bueno, Fundeo lo usamos muchísimo, la verdad. Pero bueno, más allá de las fuentes así típicas, la verdad es que nos solemos reunir. Ya digo, con mis distintos clientes, bueno, nos solemos reunir, escribimos un correo y debatimos y demás para ver, oye, ¿merece la pena cambiar esto? Oye, ¿tiene sentido esto?
Pero sí, o sea, a mí cuando el equipo de traducción me dice, no, es que esto lo pone en el glosario de tal, no es un argumento válido para mí. Nosotros estamos siempre cuestionando. En mi trabajo siempre cuestionamos todo. O sea, el argumento de es que viene en la memoria de traducción, como revisor, no me vale, porque, hombre, a ver, si la he revisado hace 2 días, sí. Pero si es una entrada de hace 5 años, pues puede haber cambiado la terminología, la guía de estilo del cliente y un montón de cosas más. Perdóname, le recomiendan al traductor o a la traductora que, digamos, que se cuestione todo también, porque vos estás... Sí. O sea, normalmente la historia de la memoria de traducción es eso, si aparece en la memoria es lo que tenés que usar, pero, si, Sí. pero digamos, para vos llegar a no tener que corregir todo, eso también va como pauta para quien traduce, o sea, decirle, mirá, ojo con... La memoria está bien, pero ojo con las cosas viejas, o sea... Bueno, al menos en mi experiencia y estos son con 3 clientes que tengo. Uh-huh. Porque puede que haya otros que digan, la memoria va a misa. Sí, 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 sí. Pero tengo la gran suerte de que con los clientes con los que trabajo me dicen que cuestione este tipo de cosas. Y es más, es que incluso se le pide, luego habrá que ver cómo se le paga, pero se le pide que al equipo de traducción que revise todo. Los 100% y demás, y que si ve algo que no encaja, que ponga una query, que ponga una duda o una sugerencia. Oye, bueno, te lo dejo de esta manera, pero te pongo un comentario y te propongo esta solución, esta otra solución, porque creo que puede ser más natural cuando es un término. Si se pagan es una buena manera de... La verdad que es un cambio a futuro interesante, eso. Sí. Exacto, sí. Normalmente a nosotros nos pasa que si vos te dan 10.000 palabras y 5.000 son 100%, ni las mirás. Entonces no es la mejor opción, pero uno si no le va a pagar no va a cobrar nada por eso, no va a andar perdiendo tiempo. Pero la verdad que es interesante lo que contás, porque además podría llegar a representar potencialmente más trabajo también, ¿no? Claro, sí, yo ya digo, tengo la gran suerte, imagino que esto no siempre es así. Vamos, cuando he trabajado en el pasado he tenido los clientes que me han dicho ni las mires, como ha dicho Damián. Pero ahora mismo los 3 clientes que tengo, como revisor, yo sí puedo mirarlo todo. O sea, a lo mejor el traductor o la traductora no se lo pagan, pero yo como revisor sí, porque suele cobrarse por hora y es como, bueno, pues si tienes tiempo, mira el resto. Y si ves algo que se pueda mejorar, ya está. Y ojo, que igual aquí alguien está pensando, y me gustaría matizarlo, que claro, que yo soy aquí revisor y entonces tengo que meter cambios para justificar mi trabajo. En absoluto. A mí lo que me encanta es abrir un proyecto, cerrarlo y he dicho, no he cambiado nada. Es más, lo único que he hecho ha sido poner un comentario para decir, qué traducción más buena. Gracias. ¿Sabes? Os lo digo en serio, porque a veces... Pues se ve esto de es que me han cambiado la traducción, no tienen ni idea y demás. De hecho, no sé en su titulación, creo que también me suena haber visto este tipo de comentarios. Igual da para otro podcast, ¿no? Pero al final es que el proceso de revisión puede ser muy complejo y lo ideal también es que haya una colaboración entre la persona que traduce y la que revisa, que haya feedback, que los errores no es yo te cambio esto porque me da la gana, sino te justifico, oye, esto es un error de significado por esta razón y por esta. Oye, esto no es fluido porque por esta razón. Eso a veces es un poco abstracto, pero la clave, o sea, yo a veces paso más tiempo explicando por qué cambio algo que haciendo el cambio, la verdad. Y me parece importantísimo, porque si no, creo que si fuese el traductor diría, ¿por qué me han cambiado esto? No sé qué pensaréis. Es que ya digo que Sí, no. Me parece muy importante. Está muy bien. Estoy muy de acuerdo con eso. Que ya vamos cerrando, pero me interesa mucho este tema. ¿Alguna otra cosita que te acuerdes? Así que ya encontramos... Tiraste varios tips que para nuestros oyentes inteligentes van a poder sacar un montón de cosas para prepararse mejor para sus próximos trabajos, pero bueno, ¿qué otra cosa que te encontrás con frecuencia? ¿Qué tipos de errores? ¿Alguna perlita que te acuerdes? Y ya con esto vamos cerrando. Sí, pues yo ya digo, o sea, vuelvo a insistir en que el error con el que más frecuencia me encuentro es el de sentido, el de verdad, vuelvo a insistir, calibrar, aprender a calibrar, porque si no os paséis de...
O sea, si tenéis una duda, de verdad, preguntarla. O poner un comentario para el traductor para que se asegure luego de mirar una cosa en otro recurso, para que veas que o se estás traduciendo y ves que a lo mejor va a venir la persona que revisa luego y va a decir, esto me lo va a cambiar. Ponle un comentario. Oye, esto lo he encontrado en esta manera, porque a lo mejor, bueno, a día de hoy, creo que esto pasa también en subtitulación por lo que veo ahí en Twitter y demás. Sí, estaba pensando, este es Guillermo poniéndole comentarios a sus correctores y después no le dan bola, ¿no? A todo el mundo. Yo firmo internamente todos los archivos y pongo un enlace a mi LinkedIn y digo, escribidme, por favor, cualquier duda os atiendo. Nunca nadie me ha escrito. Vaya. Bueno, no sé si también ahí puede influir el tema de confidencialidad, porque yo, para bien o para mal, y ahora os lo explico, yo no sé a quién reviso. O sea, quiero decir, y probablemente, bueno, yo creo que sí, que alguna vez sí que saben que yo reviso. No, es que esto depende un poco del cliente también, creo yo. Entonces, o sea, digo para bien y para mal, porque es verdad que de algún modo, creo que si no sabes ni con quién estás trabajando, hay la mayor neutralidad posible, ¿no? Porque a lo mejor tú imagínate que me toca revisar a Damián. Pues ya estoy poco condicionado. Si me tocas algo de la traducción, te mato. Así de una. Claro, ¿no? Por eso digo... Esa es la nota que pongo al final. Mira, aquí pone tomar, le voy a poner coger. No. Exacto. Sí, por eso, no sé, quería matizar eso, que a veces es muy bueno colaborar, pero a veces reconozco que la neutralidad es buena para ser lo más objetivo posible. Es verdad. No, entonces, por eso me está muy bien indicar comentarios y demás, pero bueno, que si luego alguien lo cambia, si te vas a trabajar como revisor, explícalo bien, porque eso es un error. Y si estás traduciendo, pues deja un comentario. Igual en traducción, en subtitulado, el que revisa siempre sabe quién es el traductor, porque si no lo sabe en el momento, lo sabe después. Pero me parece que estaría bueno que ya que estamos hablando bastante de esto en el episodio, que también se le dé visibilidad a los revisores, ¿no? No estaría mal que en un subtítulo aparezca subtitulado tal, revisado tal, ¿no? Porque en definitiva ese trabajo en equipo, en las empresas que tienen ese proceso, se deja fuera a quien hace la revisión. Y no sé, me parece que no, más allá de que está bueno para poder ser objetivo, como decís vos, me parece muy bien esa visión que tenés, pero también en definitiva, bueno, si ponderamos también el trabajo en equipo, en traducción en general, ¿por qué no en estos rubros de los que estamos charlando hoy? Por supuesto, sí, o sea, eso a nivel de crédito, o sea, esto estaba hablando del proceso en sí, ¿no? Pero a nivel de que se sepa luego públicamente quién ha traducido y revisado, por supuesto. Bueno, pues es que ahí en videojuegos... En videojuegos es más, ¿no? Por suerte en el tema de subtitulación y doblaje hay bastante camino hecho, ¿no? Pero videojuegos, eso es, madre mía, eso es... Ok. Más difícil. Da mucha rabia porque yo tenía una gran suerte de que casi siempre he salido los créditos, pero yo sé que hay mucha gente a día de hoy que trabaja mucho y muy bien y seguro que está muy orgullosa y que poder publicar en su currículum que ha traducido X juego, más allá del orgullo, pues hay que ser consciente. Yo creo que he tenido muy buenas oportunidades laborales porque podía poner en qué juego de Nintendo había trabajado, porque aparecían los créditos. Y creo que si aparecieran los traductores, traductoras, el equipo de traducción en general, ya digo, gestión de proyectos, revisión, traducción, testing, pues creo que el mundo sería un poco mejor, la verdad. Y no con tanto secretismo y estas cosas. Totalmente. Más allá de tu propia satisfacción, que eso igual tampoco hace falta tanto ego, ¿no? Pero por el reconocimiento... Un poco nomás. Un poquito. Sí, exacto. Siempre viene bien, ¿no? Yo lo reconozco, pero bueno, que no sea por... No quiero aparecer en el crédito por decírselo a mi madre. O sea, bueno, a tu madre eso puede decir probablemente, ¿no? Bueno, cuidado, que lo vimos en el contrato de confidencialidad. Te dice, si lo dices a tu madre, mueres, ¿no? Pero sí, no sé. Es un poco como lo de hoy. Hay que trabajar más en eso y desde aquí apoyo. Creo que tú, Guillermo, lo sabrás mejor que yo, porque no leo todos los correos de atrás. Pero creo que ahí se está haciendo bastante trabajo
está habiendo movimiento, ¿no? En este sentido, creo, desde atrás por lo menos, ¿no? Que ahora se puede... Bueno. Hay un formulario, creo, ¿no? Sí. Para decir, oye, no aparezco en este juego, pero lo he traducido yo o conozco a la persona que lo ha traducido y vamos a intentar a ver si se le reconoce, ¿no? Eso me suena que era una iniciativa de un socio y que básicamente decía que si jugabas a un juego y no tenía los créditos, que avisaras, que no sé si Atrae intentaría de alguna manera conseguir esa información o ver si podía hacer como de intermediario para convencer a la empresa de que publique esa información. Sinceramente sigo sin entender por qué nunca se ha publicado, ¿eh? O sea, ese secretismo no lleva a ninguna parte. Yo tampoco, porque yo alguna vez he escuchado el argumento de no, es que así la agencia X ve que los traductores de la agencia Y han traducido este juego y se lo llevan, o incluso que el propio cliente pues sabe quiénes son y dice, pues en vez de trabajar con la agencia, pues trabaja directamente con el equipo de traducción. Escucho ese argumento a veces. Pero eso ya, yo, sinceramente, el contrato te lo impide, ¿eh? Cuando tú firmas algo que dice que no puedes trabajar directamente para los clientes que has conocido a través de tu cliente. Exacto, sí. Entonces, por eso digo que es que no lo entiendo. De verdad que es que no lo entiendo. Lo digo por eso, que alguna vez escucho ese argumento y, bueno, por dar mi opinión. Aprovecho este espacio para dar mi opinión, que creo que hay ahí algo que no estamos viendo, no sé, me pierdo. Pero bueno, me alegro de que iniciativas como la de Atrae pues intenten solucionar esto, la verdad. Sí. Bueno, muy bien, Pablo. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por acompañarnos, por hablar de tantas cosas. Nos pone muy contentos en el programa tener invitados con quien podemos hablar de un montón de cosas, y porque también eso creo que a veces ayuda a abrir la cabeza y tener un poco en claro que esta es una profesión donde uno puede hacer de todo, puede hacer un montón de cosas, puede que hoy no estés, por ejemplo, traduciendo localización de videojuegos como vos decís, a pesar de que es algo que querés hacer, no significa que no puedas llegar a hacerlo en el corto o mediano plazo. Así que también está bueno poder recorrer las historias profesionales y aprender también un montón de cosas en el camino. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias a vosotros, me lo pasa estupendamente y vamos, lo que falta ahora es irse de cervezas todos, los cuatro, Eso. con la audiencia incluso, y seguir hablando de estos temas y bueno, y de otros, no todo es trabajo. Y ya podés decirle a tu familia que estuviste en el podcast, ¿eh? Ya lo podés contar, ya podés decir. Sí, por fin. Sí, de esto tu madre puede hacer publicidad. Sí, no hay secretismo acá, ya podés poner que estuviste en Sincronía. Bien. Menos mal, no hay contrato de confidencialidad. Por fin. ¿Cómo te ves? Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer. Chao. Pronto. Adiós. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Es la hora de hablar de un nuevo título, en este caso de la serie Moon Knight, Caballero Luna en España, que es el último estreno ambientado en el universo cinematográfico de Marvel. De hecho, es tan reciente que ni siquiera ha acabado de estrenarse todavía porque solo están disponibles 3 de los episodios. Tengo entendido que quedan otros 3, con lo cual aún tenemos mucha aventura por delante. Pero bueno, yo voy a aventurarme a hablar un poquito de lo que he visto en las traducciones al español de España y de Latinoamérica. Seguramente una de las cuestiones más llamativas de la serie desde el punto de vista lingüístico es la doble identidad del personaje protagonista, encarnado por Oscar Isaac, que además tiene especial relevancia para la trama. Sin entrar en demasiados detalles, por un lado tenemos a Steven, que es su identidad británica y que por lo tanto habla en un inglés británico, y por el otro lado tenemos a Mark, que es estadounidense y habla como tal. No sé si se deberá a que la serie es de Estados Unidos o simplemente estamos más expuestos a esta variedad, pero tengo la impresión de que el inglés británico está mucho más marcado en la serie para resaltar la diferencia entre ambos personajes. Entonces Steven utiliza expresiones como bloody hell, bloody, usado como adjetivo también todo el rato, bollocks, cheers, in it, en lugar de isn't it, etc. Evidentemente estos elementos no se han podido preservar en la traducción, sencillamente porque la diferencia entre el inglés británico y el estadounidense no se puede trasladar al español.
pero sí me ha llamado la atención las diferentes estrategias que han seguido en cada versión. Por un lado, en la traducción para Latinoamérica se ha optado siempre o casi siempre por la misma solución para cada una de estas expresiones. Por ejemplo, Bloody Hell se traduce en cada caso en el que sale como maldita sea, o mate lo traducen como amigo. En cambio, la versión de España me ha hecho reflexionar porque en realidad casi nunca se mantiene la misma traducción, son todas mucho más contextuales. Y al fin y al cabo tiene cierto sentido, porque este mate o este bloody que tenía la intención de marcar dialectalmente lo que decía Steven, en español no destacan particularmente, con lo cual se pueden traducir de otra forma que lo caracterice, a lo mejor no por su procedencia, sino por su personalidad. Y es que utiliza expresiones como me cachis, no jorobes o jolines, que son muy suaves, un poco ridículas, y que contrastan también con la personalidad de Mark, ¿no? Entonces añaden este elemento que, pese a no tener que ver con la procedencia del personaje, sí contribuye a caracterizarlo y a distinguirlo. Más allá de estos marcadores dialectales, otro elemento que se utiliza para distinguir a Steven de Mark es el uso juguetón y un poco penoso que hace Steven del lenguaje. Por ejemplo, cuando se despide de su madre al teléfono le dice Laters Gators, que en España se tradujo como chao pescado, y en Latinoamérica como ya te veré yacaré. Aprovecho para mencionar que esto no lo sabía, que el yacaré es un caimán. Y hablando de rimas, hay un momento en el que Steven está luchando con sus enemigos y se emociona y se pone poético y dice float like a butterfly, sting like a bee, my name is Steven with a V. Esto se tradujo literalmente en Latinoamérica, que yo creo que para mí da un resultado que no tiene mucho sentido. Dice, floto como una mariposa, pico como una abeja, hasta aquí bien, me llamo Steven con una V. Y da la sensación de que falla algo o falta algo porque no tiene mucha gracia. En España, en cambio, sí buscaron la rima, que yo creo que contribuye pues, a esa caracterización que mencionaba. Dice, vuelo cual mariposa, pico como una abeja, no van a quedarte ni las orejas. Y tengo un montón de notas más que por desgracia no caben en esta sección, así que nada, si queréis disfrutar de estas traducciones os animo a que veáis la serie en Disney Plus. Y nada, si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Muy bien, Guille, muchas gracias por tus subtítulos con carácter. De nada. De nada, muy bien. ¿Qué les pareció la entrevista de hoy, Blanca? Pues, a ver, me ha encantado. Primero que se me ha hecho muy amena. A mí, siempre que vienen invitados que tienen más la parte profesional, me gusta muchísimo, porque como yo normalmente pues estoy en contacto con profesionales, pero estoy más en clase y leo más cosas de investigación, me encanta tener invitados de este otro lado y no sé, aprendo mucho y en este caso en concreto creo que era muy entretenida la forma de hablar de Pablo. No sé si estáis de acuerdo, pero a mí me lo ha parecido mucho. Y cosas que ha comentado que me han llamado mucho la atención, pues por un lado la anécdota de Jorge Díaz Cintas creo que va a quedar para la posteridad del podcast, ¿no? O sea, cómo con 21 años puedes crear este contacto. Y luego a mí en concreto me ha interesado mucho la parte de en el control de calidad, lo que ha dicho de cómo el lenguaje claro empieza a ser una tendencia y que lo han notado y que han tenido formación sobre esto con el equipo, porque es un tema que me gusta y que trabajo en clase y ver que realmente pues es una realidad, pues siempre es satisfactorio, la verdad. Claro. Guille. A mí me ha gustado especialmente la reflexión que hacía sobre el networking bien hecho, que de hecho no he utilizado la palabra networking y seguramente por algo. Pero sí, porque, bueno, pues porque a veces se aprende desde un punto de vista como muy empresarial y demás, y no piensas tanto en las personas que hay detrás, en que todos somos humanos y tenemos pues nuestros gustos, nuestros sesgos, nuestras carencias, nuestros fuertes, no sé. Y de hecho el ejemplo de Jorge Díaz Cintas es ideal, es una buena demostración de cómo puedes aportarle algo a alguien y además, pues no necesariamente para sacar nada de ello, pero al final la realidad es que siempre acabas beneficiándote de alguna manera, aunque sea a largo plazo, ¿no? Entonces... Yo creo que a Pablo nunca no creo que se le hubiera cruzado por la cabeza que ese mail iba a terminar en una publicación. O sea que es un muy buen ejemplo porque no le escribió diciendo voy a escribirle a Jorge a ver si publicamos este paper juntos. O sea, le escribió porque le interesaba compartir eso que él había escrito
y me parece que está buena esa visión. La verdad que los dos, tanto Pablo como Rafa, son súper generosos en su forma de ver la vida y la profesión, ¿no? Y eso se nota. Sí, de hecho, no ha hablado, bueno, no ha dado tiempo a hablar de todo, evidentemente, pero no ha hablado del foro Traduversia, pero a mí me pareció una iniciativa chulísima dentro de Traduversia para discutir estos temas en profundidad y hablar, pues, evidentemente hay otros canales, ¿no? Como tenemos Track y tenemos otros medios, pero es un foro donde se resuelven un montón de dudas y ellos siempre están ahí pendientes y respondiendo a la gente, leyendo y dinamizando un poco todo, que yo creo que para estudiantes pues pueden sacar cosas muy interesantes de ahí. Sí, la verdad que también coincido con ustedes dos, o sea, súper ameno charlar con él, creo que además es una persona que viene aportando a la comunidad desde el principio, porque el blog, Algo Más Que Traducir, lo empezó cuando todavía era estudiante, así que es realmente un ejemplo de un excelente profesional en todo sentido. La verdad que fue un placer, como siempre, entrevistar a este tipo de personas en el podcast es una alegría. Y también, bueno, la pasamos súper bien y eso espero que se transmita para quienes están del otro lado también. Lo que disfrutamos nosotros de hacer este podcast a veces con estos episodios, porque es como que más allá de todo lo que tenemos, la preparación, la producción del episodio, la parte posterior, la difusión y todo lo demás, lo hacemos en gran medida porque lo disfrutamos un montón y creo que en capítulos como este se nota eso. Y también me quedo con lo que decías vos, Guille, con este punto que me parece fundamental, que es que uno cuando va a un congreso y se le acerca a alguien, no le tires la tarjeta y esperes que te contacte después, ¿no? Porque también a veces pasa eso y incluso... no, sí, yo en un congreso le di una tarjeta tal y nunca me escribió para darme trabajo. Y te enojás con esa persona, pero decís, ¿pero por qué te tenías? Viste, como. Creo que me parece muy buena esa idea de Pablo de decir, bueno, si vos vas a darle tu tarjeta a alguien o le vas a pedir a alguien el contacto, que no sea para pedirle trabajo, sino que sea para decirle, mira, yo te aporto esto, te aporto aquello, y después, quizás el día de mañana, esa relación puede convertirse en algo de ida y vuelta, donde vos también terminás sacando algo, así que eso me parece como una enseñanza por afuera de los temas principales que tocamos hoy, pero que es súper valiosa. Pues sí. Muy bien. Y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador Una en su sitio web una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba. Recuerden también que falta muy poquito para que termine el tiempo para presentar para el concurso de Una, para ganarse la entrada y todo pago al Languages and the Media, así que aprovechen la oportunidad. Y recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube, y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.